Pues el técnico Saba realizó las 10 variantes correspondientes en el transcurso del segundo tiempo. Ganó el equipo de Huracán porque tuvo esas ocasiones y mucho más para aportar no hay realmente. Conclusiones que seguramente los técnicos han sacado. La exigencia en la seguidilla de los partidos que tiene Danubio al jugar hoy, al jugar el jueves, bueno, era más que lógico que jugaran un equipo totalmente diferente. Cosas interesantes que va a sacar en cuanto a conclusiones el técnico Mario Saralegui para lo que va a ser la temporada 2024 de nuestro fútbol, y lo mismo hará el técnico Saba. Así que aquí se ha vivido una linda fiesta. Realmente se ha evacuado o se está evacuando rápidamente la tribuna con la parcialidad locataria, la parcialidad de Danubio, para que posteriormente evacúe el hincha de Huracán, que vino un buen número también aquí al Parque Saroldi. Repetimos, Danubio vuelve a jugar el jueves frente a Tucumán. Cosas interesantes como lo que presentó en el primer tiempo con Núñez, con la vuelta de Ancheta, con lo que puede aportar el chico Piris. Lo más resaltable en el equipo de Danubio en la tarde del Omar Saroldi. Nosotros de aquí mucho más no hay para aportar. Repetimos, se está haciendo el protocolo, la entrega protocolar del trofeo por parte de Agustín Peña a la delegación de Huracán. Nosotros seguimos acompañándonos con la serie Río de la Plata, porque se viene Marcelo Sansó para relatar Defensor Sporting Unión de Santa Fe desde el Francini, con el trabajo también de Nelson Foliati, también Gustavo Rodríguez con Leo Escudero para lo que es la presentación de Uruguay Sub-23 en el campus de Maldonado enfrentando a Banfield. Seguimos en esta gran transmisión de Fútbol al Máximo por Oriental. Vamos con las líneas al Francine, sigue trabajando Gastón Sequeira en la locución comercial y por supuesto Matías Vallejo, justamente en Estudios Centrales. De nuestra parte ha sido un gusto. Gracias. Por Oriental y para todo el país, comentó con seguridad Fernando Pérez. El repuesto que precisa de apuro. Para su Mercedes Sprinter, Ayala es el repuesto seguro. 2-902-3131. Ayala.com.uy. Galicia y Jaguarón, Ayala lo vende, porque Ayala seguro tiene. El próximo miércoles, el primer clásico del año con el primer relator del país, Máximo Goñi, y el mejor equipo en transmisiones de fútbol con el gran clásico del verano, Goñi y Bardaquian, por Oriental, la radio del fútbol. Retransmite Redoro y la gran cadena oriental del fútbol. Sigue el fútbol de verano por Oriental. Dejamos el Prado, nos vamos al Parque Rodó. Ruido de juegos, olor a churros, a torta frita. Nelson Foliati, bienvenido, buenas tardes. Matías, un gusto. Acá estamos en el Francini, a orillas del Río de la Plata. Trabaja el plantel de Unión a nuestra derecha, a nuestra izquierda el plantel del Defensor Sporting Club. Los equipos que se van a medir en un ratito por esta serie Río de la Plata. Todo pronto, en minutos comienza todo esto. Voy rápidamente contigo, aviso, todo muy breve. Voy a pasar por Gustavo, voy a pasar también por Escudero para Salvador. Después vamos a presentar a Sansó. Hay tiempo para todo, sinceramente hay tiempo para todo. Vamos por favor, con Sequeira, que es lo que todavía nos acompaña. Algunos avisos, 2 o 3. Voy contigo, Matías, para alguna cosa breve y pasamos por otros puestos de esta transmisión para mostrarles a todos dónde está Oriental, en todos lados. Y después tenemos un informe final que traerá el trabajo también de todos los compañeros con todo lo que ocurre en materia de fútbol, preferentemente en nuestro país, sin olvidar a los uruguayos que andan por el mundo. Vamos, por favor, Sequeira. Sumate a UFTV y mira contenidos exclusivos de la Celeste y transmisiones en vivo. Ya somos más de 500.000. En todo Brasil el Robert se volvió loco y bajó todos los precios. Platos, vasos, cubiertos, termos, tapones, bombillas y 2.000 artículos más. Arenal Grande y Blandengues. Droguería Paysandú hasta Las Tocas. En calle Becas y Mario Ferreira los espera con una gran variedad de productos. Todo para el hogar, la piscina, el jardín o el cuidado personal. Droguería Paysandú, más de 60 años a su disposición. 092-788-069. drogueriapaysandú.com.uy. Vamos con Matías Vallejo, lo más importante hasta ahora, Matías, en tu resumen informativo, qué está pasando y qué ha pasado, lo más trascendente en este minuto aquí en Oriental.
Informa Supermatch, el lado fácil del deporte. Debutó Danubio en el verano, perdió ante Huracán 2-1 al término de Defensor Unión. Jugarán 22-15 en el estadio Colo-Colo ante Rosario Central. En el fútbol de afuera ganó la Juve. Es escolta en Italia, le ganó el Sassuolo 3-0 y quedó a 2 del equipo del Inter, que es líder en la Copa del Rey. Sevilla le ganó al Getafe 3-1. Bilbao eliminó al Alavés, le ganó 2-0. Bien, pasamos abajo nosotros por Camanés. Iván Buila, ¿cómo estás? Bienvenido acá al fútbol del Parque Rodó. Nelson, gran abrazo para todos, un placer para mí compartir una nueva emisión de Fútbol al Máximo con todos ustedes. Hay novedades en ambos equipos. En Defensor son todo novedades, porque es el debut de Martín Marini con esta, iba a decir con esta camiseta, pero en realidad dirigiendo a el Defensor Sporting Club, que tendrá a Kevin Dawson en el arco, que tendrá también a Juan Bautista Villacaba, el ex hombre de Uruguay Montevideo, como defensor, que lo tendrá José Álvarez en lo que tiene que ver con las incorporaciones. Son las 3 incorporaciones que van desde el arranque en el Defensor Sporting Club. En Unión, lo más importante para nosotros será ver en acción al ex arquero de Peñarol, que hará su debut, el coloniense Thiago Cardoso. Las novedades de ambos para el juego de las 20. Si yo digo Octavio Rivero, ¿qué quiere decir, por favor, Iván? Está hablando, si dice Octavio Rivero, del nuevo futbolista del Defensor Sporting Club, del 9 de Defensor para esta temporada. En la tarde de hoy, en la mañana de hoy en realidad, porque fue primicia en hora 25 del mediodía, se cerró la transacción, el pase de Octavio Rivero, que llega libre tras rescindir su contrato con Unión Española de Chile. Tras un buen semestre en el Racing Club de Montevideo, vestirá la camiseta número 9 del Defensor Sporting Club en este año de Copa AUF Uruguay, de Campeonato Uruguayo y de Copa Libertadores para el Violeta. Bueno, yo tengo algo abajo, no sé si estoy recibiendo lo mismo que ustedes, muchachos. Bueno, vamos contigo, por favor, Sequeira. Voy rápidamente a saludar a Gustavo Rodríguez allí al Domingo Burgueño. Miguel. La correa alemana líder en el mundo está en la Rique Rulemanes y su red de distribuidores. Correa Continental en la Rique Rulemanes, 2902-1773. En el Jardín y Extensión Escolar de Evo acompañamos a niños y niñas con propuestas que incluyen el juego, la exploración y la expresión. Consultas e inscripciones en aevo.org.uy/jardín. Sobrero informa, edición limitada de Peugeot 208 y 2008 desde $19.990 en todas las versiones. En Sayago, Sobrero vende, Sobrero respalda. Bien, bárbaro. Gustavo Rodríguez, ¿cómo te va en el Domingo Burgueño? Miguel, un abrazo, ¿cómo estás? Bueno, voy a saludar a nuestro compañero Escudero, ¿verdad? ¿Cómo te va, Escudero? ¿Cómo andás? Un abrazo. ¿Qué tal, Nelson? El gusto de siempre de compartir contigo, con la audiencia y por supuesto con los compañeros. Con respecto a Uruguay-Banfield, será el segundo partido de Uruguay de preparación de cara al preolímpico. Uruguay viene de ganarle a Paraguay por 4-1. Hoy se enfrentará a un equipo de mayores, un equipo profesional. Diferente será el tema a la hora de jugar, pero no importará a la hora de sacar conclusiones para Marcelo Bielsa, que hoy repite el mismo equipo que arrancó jugando el otro día frente a Paraguay, y la única variante se da en los que esperan en el banco de relevos. No está Dudok y sí aparece Albarracín. Rápidamente te reitero, Randall Rodríguez estará en el arco de Uruguay, la línea de fondo para Mateo Ponte, Nicolás Marichal, Santiago Omenchenko, hoy anunciado como nueva incorporación del Oviedo de España, junto a Valentín Rodríguez, César Araujo siendo el volante más retrasado, delante de ellos Renzo Sánchez, Thiago Palacios, Juan Cruz de los Santos, Luciano Rodríguez y Cristian Olivera. La misma oncena de Marcelo Bielsa, que el otro día derrotó a Paraguay, está confirmada hoy para enfrentar a Banfield. Leo Escudero, entonces, que va a analizar el partido que va a jugar Uruguay en un rato. En la despedida rumbo al torneo preolímpico se prenden acá los grifos, se riega el estadio Francini desde la mitad de la cancha hacia el arco del Río de la Plata. Ha venido un grupo de gente interesante para lo que son esta clase de partidos de verano. Se está jugando al fútbol, es muy importante. Nuestros equipos en movimiento, esperando lo que será el inicio de la actividad oficial el 16 de febrero con el Campeonato Apertura y por supuesto los torneos internacionales. Nelson. Sí, escucho. ¿Sabe qué? Justamente ahí, ese es el punto. Vamos a despedir a Gastón Sequeira, le mandamos un abrazo grande y bienvenimos a Nicolás González. ¿Le parece? Muy bien, González. González, debí decir. Buenas tardes, el apellido del ¿cómo Tito, anda? del gran Tito Goncalves. Un gran saludo, Nicolás. Vendé 3-4 fichas, vengo porque tengo que presentar a Sansón, se viene el fútbol.
Abrazo grande, Nelson. Buen trabajo. Esta es Oriental, la radio del fútbol. Más partidos, más estadios, más audiencia en todo el país. La pasión de tu equipo es ilimitada como los gigas de Antel, que son ilimitados por 3 horas a tan solo 60 pesos. Para ganar se necesita identidad de trabajo en equipo, de dedicación y mentalidad ganadora. Para crecer, Proquimur. Desde 1981 protegiendo con pasión sus cultivos. Antes, para pagar facturas, hacer cobros y trámites, tenía que ir a muchos lugares diferentes. Por suerte ahora, desde hace 30 años, Habitat solucionó la vida de todos los uruguayos. Giro, cobranza, pagos, retiro, depósitos, identidad digital, aplicación y mucho más. Habitat. Hacemos la vida más fácil. Recordemos que es el debut de Martín Barini como técnico del Defensor Sporting Club. Estuvo Méndez en las últimas temporadas. Les cuento también que está en juego la Copa Baudilio Jauregui, o Jauregui, como le decían en la República Argentina. Jugó los 2 equipos, fue campeón del 76 en aquel equipo del profesor José Ricardo de León. No hay mucho tiempo, pero quiero recordar que en estos días, en estas horas, se nos fue Joaquín Piñón, uno de los humoristas que manejó tanto en radio, en televisión, teatro y en carnaval su gracia, su picardía, su habilidad e inteligencia para hacer reír. Es de los que cuando se subía al escenario de los tablados, era de aquellos que conformaban el inicio de la programación, era el humorista que subía mano a mano con el público y había que hacer reír. Lo que hoy se llama de otra manera stand-up o algo por el estilo. Cambian los tiempos y cambian las terminologías. El Guarnerio, el querido Héctor Perry, Roberto Grini, los paseanderos, vaya el Coco de Andrada, el querido inigualable Coco, que en la década del 70 y pico, en la década del 70, cuando estamos con una 25, 45 años atrás, se daba una vuelta de noche, grababa algunas cosas y pasaba por aquel segundo piso para hacernos reír un rato con sus salidas tan particulares y su forma de decirlas. Se fue Joaquín Piñón, de los últimos humoristas que nos quedaba, de aquella playa de gente que trabajó en distintos medios y que hizo reír a tanta gente. Vaya nuestro abrazo para sus familiares, sus amigos, la gente que lo quería y lo recordó, lo va a seguir recordando. Joaquín Piñón, con el cual nos quedó pendiente alguna conversación que no pudimos concretar. Con Perry tampoco, que se fue también muy rápido. Un abrazo para todos, y esto de Piñón quería decir, ayer se nos fue el tiempo. Y bueno, yo creo que por encima de lo que uno puede decir, está el recuerdo para un hombre que marcó un tiempo, una trayectoria, que dio mucho justamente por el arte, en este caso del humor. Vamos contigo, Goncalves, que ya viene acá Sansó para narrar el partido. ¿Sabes cómo está? Se sale de la... está también el príncipe Sena por acá. Me había olvidado del príncipe. Está Sena acá también en la asistencia técnica. Hoy salen pastas y empanadas. Venite, caete con un Rosés. Por seguridad y confianza, lo mejor es jugar con Ayala, más de 80 años. Si usted busca repuesto para su Mercedes Sprinter, Ayala seguro tiene. Ayala.com.uy. Pero qué jugada de créditos directos. Con tu tarjeta B. Ahora podés retirar el total de tu disponible en la tarjeta y lo pagás como quieras. Disfrutaste beneficios mucho más. Sentite bien uruguayo. Tené tarjeta B. La hinchada grita y los parrilleros también. El secreto está en la constancia. Chorizos extra, la constancia. En Minas Importaciones jugamos de primera y bajamos todos los precios. En 36 horas tu pedido en tu comercio. Son más de 6.000 productos. Minasimportaciones.com.uy. Comunicate con nosotros al 092-760-468. Compra bien para vender mejor. Las mejores comparsas serán cita en Durano. Nelson. Sábado 3 de febrero a las 20. 34ª edición de las primeras llamadas del interior del país. En el tradicional recorrido por el barrio Bertonasco. Invita Intendencia Departamental de Durano. Se encendió el tablero electrónico del estadio. ¿Qué pasó, Matías? Antes del relato de Sansó, estamos recibiendo mensajes de la audiencia. 092-770-111. La consigna, Nelson, es la siguiente. ¿Cómo sale el clásico de mañana? Fácil. ¿Cuál es el resultado de mañana? Nos mandan las 3 últimas de la cédula con el guión correspondiente, su nombre, de qué barrio, y participan por un almuerzo para 3 personas en Cabaña Verónica del Mercado del Puerto. Lujo total. Es como agarrar la pelota para agarrarla en el pecho, acomodarla y meterla en el ángulo. Cabaña Verónica, la atención y lo que es el servicio y lo que brindan, espectacular. Así que hay que decir cómo termina el partido clásico de mañana. Mañana tenemos clásico en Oriental. Resultado del partido, los 3 últimos de la cédula, y después va el sorteo. Defensor y Unión ya están prontos para salir a la cancha. Es momento de relato. Ayer se los presentaba, hoy lo reitero, otra vez estamos con él acá. Está Marcelo Sansó. Está todo dicho. Vienen para narrar los 90 minutos de fútbol, precisión, emoción, para llevarles a ustedes el fútbol del torneo Serie Río de la Plata. Juega Defensor, juega Unión en Oriental, y para el país, Sansón relata. Fútbol, espectáculo divino, donde el rostro masculino asoma sin maquillar.
esa guinda es de papá. Esta es Oriental, la radio del fútbol. Y ahora, por Oriental y para todo el país, llega el relato de Marcelo Sansó, relator invitado. Vinos Rosés, sábado, domingo, lunes, martes, vinos Rosés. Otra gran voz oriental. Amigas, amigos de Oriental, un placer saludarles. Aquí estamos en la cabina habitual del Estadio Luis Francini, en una tarde que se va acomodando después de una jornada que arrancó con lluvia. Está algo fresca, evidentemente, para esta altura del año, pero tenemos un atardecer soberbio, magnífico. Espero que Foliati se pare y se ponga a aplaudir cuando caiga el sol allí en la playa Ramírez, ¿no? Que es lo que habitualmente uno hace cuando está en esa situación. Está pronto Unión, está pronto Defensor. Venimos de la victoria de Huracán 2-1 ante Danubio. Lo relató el gran Fernando Martínez Casela junto a Fernando Pérez. En un rato vamos a estar en el campo municipal. Domingo Burgueño Miguel, Gustavo Rodríguez y Leo Escudero nos van a traer Uruguay-Banfield, la segunda presentación del conjunto Sub-23 dirigido por Bielsa, que se prepara para el preolímpico, que por supuesto estará en la 12. Están los árbitros, se vienen los equipos, camiseta de Alternativa de Unión azul, pantalón blanco, medias azules, Defensor, pantalón y medias violeta, camiseta blanca con vivos violetas. Se viene el equipo de Barini, se viene el debut del entrenador, se vienen las caras nuevas del conjunto violeta. Buen marco de público, interesante, por lo menos aquí en el estadio defensorista. Nos preparamos para el fútbol que va a las 20 horas. Hola Marce, buen relato. Informa Supermatch, el lado fácil del deporte. Por Defensor Sporting juegan esta tarde noche en el arco número 12 Kevin Thompson. El fondo para Nicolás Rodríguez, Guillermo de los Santos, Juan Bautista Viacaba y el Pepe José Álvarez. 3 en el medio, Facundo Bernal junto al peruano Alfonso Barco y Fernando Elizari. Arriba Pablo Viudés, Augusto Cambón y Joaquín Valiente. El equipo violeta para jugar esta noche. Anuncia USG 25 años, líderes en placas de yeso y perfiles de acero. El Tatengue va con Tiago Cardoso, número 25, bajo palos. El fondo, en principio, línea de 5, con Federico Vera, Nicolás Paz, Franco Pardo, Claudio Corbalán y Mateo del Blanco. Joaquín Mosqueira y Patricio Tanda en el medio. Mauro Luna Diale, Gonzalo Morales y Lucas Gamba. El 11 del Kili, Cristian González. Arbitra Matonte, lo secundan Tarán y Gustavo Márquez Lisboa. Hernaneras es el cuarto árbitro. Están posando para la foto los violetas. Está calentando dentro de la cancha Unión. Esperamos por el sorteo y el arranque del partido. Por envío de cartas, cargos, encomienda Turil Cargo. Rápido, seguro y puntual. Lo envías hoy, lo reciben mañana. Turil Cargo, Colegio y Liceo Sagrada Familia. Educar a un niño es de desarrollar y fortalecer su cuerpo, su espíritu y su corazón. Acércate a conocernos y sé parte de la familia Zafa. Avenida del Libertador y Lima. Para vos, albañil, constructor, arquitecto, la casa del constructor. Hormigonera, taladro, andamio, generador y mucho más. Alquila fácil. Comunícate por WhatsApp al 097 66 22 22 o pasa por nuestro local, la casa del constructor, en Avenida Millán 4590. Ya lo contó Iván Buena, a quien vamos a estar saludando para novedades de Defensor y del conjunto de Unión. Ya nos dijo más temprano en la transmisión de Oriental que Octavio Rivero es nuevo jugador violeta. Hola Iván, suplente del Defensor Sporting Club para esta noche. Toma más, Marce, buen relato para esta noche. Los que esperan el guiño de Martín Marini, el 1, Matías Dufour, los de campo el 2, Ariel Lima, el 22, Lucas Simbert, el 4, Rodrigo Cabrera, el 24, Francisco Couture, el 18, Agustín Soria, el 17, Francisco Barrios, el 27, Juan Manuel Jorge, el 28, Kevin Prieto, el 25, Matías Kuzmanís y el 11, Nicolás Gunsch. Estoy prácticamente encima del arranque del partido. Vamos a dar una vuelta por el campus Domingo Burgueño Miguel. Ahí está Gustavo Rodríguez. Hola Gustavo, ¿cómo te va? Bienvenido.
Abrazo grande a la distancia, Marcelo. Buen relato para ti también. Aquí Uruguay está en el campo de juego haciendo los trabajos previos. Lo mismo que Banfield cuando tú lo creas conveniente. Confirmada la celeste de Marcelo Bielsa. Lo mismo que el equipo de Julio César Falcioni. Muy bien, junto a Leo Escudero en los comentarios. Nos van a acompañar desde el este del país. Muy seguro. Aquí arranca el partido. Una opinión de Nelson Foliati por la 12. Seguro como Ayala. 80 años ofreciendo el repuesto seguro. Bueno, Defensor ha cambiado prácticamente su integración con respecto al año pasado. Le pasa algo muy similar a lo de Liverpool. Hoy recién cerró Octavio Rivero. Y bueno, están en las primeras movidas. Con Baridi como técnico, habrá que ver, apuesta jóvenes Defensor, y habrá que ver cuál será el recorrido en el año. Juega con este equipo de Unión que parece mejor armadito, ha incorporado jugadores, pero mantiene la estructura del año pasado. Vamos a ver qué pasa, Marcelo, dale. Salida de Guillermo de los Santos, el toque viene para el Ojito Rodríguez, que juega por derecha, levanta en dirección de Viudés, corre Pablo Viudés por el medio, Cambón va llegando valiente, siempre Viudés, encaró, amagó, pasó, sacó centro, devuelve con toque corto Corbalán, el capitán la deja por ahí nomás, el Ojito Rodríguez la recupera, vuelve a entregar para Viudés, Viudés para el Ojito por el medio, tocando para Facundo Bernal, Bernal lo tiene, el Ojito por la derecha, recibe el 7, otra vez para Viudés, combinación con Barco, lo pone a correr a Viudés, se cruza otra vez Corbalán, saca el capitán, la baja otra vez para Defensor Sporting, el número 5 Facundo Bernal, de Bernal para el Ojito y más atrás para que inicie el ataque Guillermo de los Santos, Nico. Pásate la nueva Fiat Strada Volcano con caja automática CVT por solo $22.490. ¿Dónde? En Carrica Automóviles, financiada en el momento con tasa cero y panorama usado. Carrica Automóviles en Boulevard Artigas y Pirillo, dedicado presenta SD One, la tecnología que su empresa necesita. Optimice las comunicaciones de su empresa reduciendo costos. SD One es dedicado. 2901-1010. La tiene el Ojito Rodríguez, saca centro contra el área, busca Cambón, la peinó y por el otro lado Vera la tiene que mandar al córner cuando entraba Valiente. Primer aviso de Defensor que colocó 3 o 4 elementos en el área. Tiro de esquina, Nico. Neumáticos Cooper, 10% de descuento en la compra de tu neumático. Sí, escuchaste bien. Así la nueva promo de neumáticos Cooper, $10 menos en neumático con toda la línea de neumáticos Cooper para auto y camioneta. Esta promo en tu comería de confianza y locales adheridos en todo el país en neumáticos Cooper. Va Defensor con Valiente para mandar el centro desde la izquierda. Viene Joaquín, el de Colonia Valdense. El envío que va, se abre. Busca de los Santos, rechaza Vera. Sacando potente, rumbo a la mitad de la cancha. Pepe Álvarez le da también de primera porque lo acechaban ahí en la presión. Tira sobre el área, controla sin problemas. Tiago Cardoso, el meta coloniense que repone ya para el conjunto de Unión. Y usted reponga su repuesto original en Yaguarón Importación, distribuidor oficial Chevrolet. Los dos arqueros colonienses tenemos hoy en el Francini, ¿no? Kevin Dawson y Tiago Cardoso. La pelota la viene a buscar en la mitad de la cancha el futbolista Morales. Morales para Gamba. Antepone ahí para conseguir la pelota a Elixari. De Elixari para Viudés. Viudés para el Ojito Rodríguez. Con Bernal. Antes pasa por Barco. Barco otra vez para el Ojito. El Ojito toca en el puesto del 8 para el peruano Barco. Barco más atrás para Guillermo de los Santos. Viene a la carga Defensor Sporting. A la carga, la lleva Turil Cargo. Rápido, seguro y puntual. Lo envías hoy, lo reciben mañana. Qué calidad tiene este jugador, hablo del Ojito Rodríguez. Pero claro, Marce, pinta con calidad, mayor pinturas en todo el país. Que está jugando por el lateral derecho después de hacerlo toda la temporada pasada en el sector zurdo de la defensa con el técnico Méndez. Sacará el Ojito de espaldas al oficial, debajo de la posición hábitat de Radio Oriental aquí en el Francini. El toque va para Barco. Barco va entregando en dirección del número 15, Viacaba. Viacaba coloca sobre 3/4 de cancha. Ataca Pepe Álvarez, toca para Elixari. Elixari para Valiente, se le escapó a Joaquín. Lateral defensivo que va a corresponder al Tatengue. Pinta con calidad, pinta con la mayor calidad en mayor pinturas en todo el país. Varela Inmobiliaria, en Colonia 1577 y anexo en Punta Gorda. Además, 9 sucursales en Ciudad de la Costa y Costa de Oro. Sígalo a Varela, la mejor opción para su negocio inmobiliario. 2401-2126. Ya vuelvo al campus para que Gustavo Rodríguez recuerde nuevamente en la transmisión de Oriental cómo va Uruguay frente a Banfield desde las 8:30 de la noche. Aquí ataca Unión, va al piso Pepe Álvarez para mandar la pelota contra un costado. Lateral ofensivo que hará el futbolista Vera. Estás por construir o remodelar tu hogar. En Barracas 5 Esquinas podés transformar tus ideas en tu casa soñada. Además podés pagar hasta en 12 cuotas sin recargo en cualquiera de los locales o por la web www.barracas5esquinas.com.uy. Envíos a Montevideo y a todo el país. Barracas 5 Esquinas, Pando y San Carlos, en todo Brasil. El Robert se volvió loco y bajó todos los precios. Platos, vasos, cubiertos, termos, tapones, bombillas y más de 2000 artículos en cocina. Arenal Grande, esquina Blandengues.
Hay una falta ahora de Alfonso Barco que el juez pita y marca. Pita y marca que todos los electrodomésticos los compras en Electro 5 Esquinas de Pando. Estamos recorriendo 5 minutos de la parte inicial. Placar de Simaco para todo el país. 0-0 el encuentro entre Defensor y Unión. Va a acomodar la pelota a unos 28 metros de la portería defendida por Kevin Dawson. Mauro Luna Diale. Va a llegar el número 7. Pasó por encima de la pelota. Disparó el zurdo. El futbolista del blanco. Terminó perdiéndose afuera. Lejos, desviado. Saque de meta que va a tomar Dawson para la viola. Droguería Paysandú está en Las Toscas. En la Becas y Mario Ferreira los espera con una gran variedad de productos para el hogar, la piscina, el jardín o el cuidado personal. Droguería Paysandú. Más de 60 años a su disposición. Comunícate con nosotros al 092-788-069 drogueriapaysandú.com.uy. La correa alemana líder en el mundo. Está en la Rique Rulemanes y su red de distribuidores. Correa Continental en la Rique Rulemanes. 2902-1773. Ataca Defensor, viene centro de Lizaris para Cambón, no llegó tampoco Barco y la pelota cruza frente a la valla y se pierde afuera. Saque de meta que va a tomar Unión, avisó, anunció Defensor Sporting. Interesante comienzo de partido, el Defensor se mueve con rapidez también, es de lo mejorcito que he visto de los uruguayos hasta ahora. De los pocos que he visto, no he visto demasiado tampoco, pero es un equipo que le está haciendo competencia al equipo argentino, se mueve bien, buena cobertura, buenos cierres, buena movilidad, hay desplazamiento de balón con certeza. Ha sido un lindo partido, Defensor. Señoras, señores, venga el Informa, así juega Uruguay esta noche en el campo. Informa Supermatch, el lado fácil del deporte. Sub-23 de Uruguay va con Randall Rodríguez al arco, con el número 12, el 4 para Mateo Ponte, el 14 Nicolás Marichales, el 18 para Santiago Mechenko y el 6 para Valentín Rodríguez. César Araujo, el capitán, lleva la 5, Tiago Palacio la 10, el 21 Renzo Sánchez, el 11 Juan Cruz de los Santos, el 19 Luciano Rodríguez y el 20 Cristian Olivera, los mismos 11 que jugó ante Paraguay. Ataca Defensor, Viudés, lo tiene, Valiente, gol. Gol de Defensor, de Valiente, de Joaquín, que fue como su apellido a buscar esa pelota en el área, acechó por la izquierda después de un gran cambio de frente que llegó para Viudés, que por derecha desbordó, llegó hasta el fondo, hizo la más vieja del fútbol, mandó la bola contra el otro lado del área y Valiente llegó para definir, para poner el primero, gana la Viola, 1-0, 7 minutos, era un buen arranque de Defensor, lo cristaliza en la red adversaria, Nelson. Te lo decía recién, de lo mejorcito que había visto los equipos uruguayos, Defensor jugando de igual a igual con el equipo argentino. Qué buen corte de Bernal en zona media, qué pase de 30 metros a la derecha para que apareciera Viudes con el pique, el centro atrás y apareció Valiente en el segundo palo, desmarcado, desubicado por los rivales, no lo estaban cuidando y aparece el gol violeta. Bien Defensor en el comienzo del partido. Habitab, hacemos la vida más fácil. Pasó a ganar Defensor Sporting aquí en el Francini. La gente, la verdad, se ilusiona con estos primeros minutos del equipo de Martín Marini. Va saliendo con la pelota Unión. El toque viene desde el blanco. Atrás en dirección de Corbalana. La va dominando Corbalana, arrimando hasta la mitad de la cancha. Levanta de izquierda sobre la derecha. Una pelota que va a ir a buscar por aquel sector Vera. Allí acomoda Vera para mandar el centro. Devuelve Viacaba. La busca Elixari. La toma Cambón. Aguanta la pelota Augusto Cambón. Puede soltar para Elixari. Vino para Fernando. Ahí va el argentino. Trata de ser el eje conductor del equipo violeta. El toque va para el futbolista Valiente, de Valiente para Barco. Barco y el esférico. Barco puede traerla por este costado para el Ojito Rodríguez. Por ahora no lo utiliza. Se enoja el Ojito y también Viudés, que necesitaban vértigo por la zona derecha. Decide cuidarla. Sale del fondo de los Santos con Thompson. En el Jardín y Extensión Escolar de EBU acompañamos a los niños y niñas con propuestas que incluyen el juego, la exploración y la expresión. Consultas e inscripciones a ebu.org.uy. Sobrero Informa, edición limitada de Peugeot 208-2008, de $19.990 en todas las versiones. En Sayago, Sobrero vende, Sobrero respalda.
El cambio viene de Álvarez para el Ojito Rodríguez, la domina con el pecho, está en zona de 3/4, debajo de la posición Habitat, prepara el centro para Cambón, sale Thiago Cardoso, se queda con la pelota el guardameta, va a devolver. Estación en Panamericana, en Sarandí Grande, ruta 5 kilómetros 139.500, los espera a las 24 horas. Con todos los servicios de Ancapi 360. Estación en Panamericana, en Sarandí Grande, ruta 5 kilómetros 139.500. Tintorería Viere. Lavados de cortinas con modelos equipos ecológicos. Eduardo Víctor Aedo 2001 2408 0642. Retiramos y entregamos sin costo. Tintorería Viere. Un 4-3-3, lo que hacía Méndez también en el pasado en Defensor, hace Bariri, con Bernal como volante central. Dos hombres a su costado, Elizari por la izquierda, por la derecha tiene al futbolista peruano, 3 de punta, me gusta lo de Defensor en el comienzo, que interesante. Ahí va Corbalán para Del Blanco para Corbalán, va el capitán, el legendario, el veterano Corbalán, el centro contra el área, rebotan Morales la pelota y le queda sin problemas a Kevin Dobson, el guardameta que atrapa el balón en el área menor. Barraca Maldonado, desde 1996 materiales de construcción y ahora electrodomésticos, hasta 12 pagos, con todas las tarjetas, 10% de descuento con Scotiabank. Barraca Maldonado, gente que cumple. ¿Sabías que en Supermatch podés apostar quién será el campeón de la Champions League? Confía en tu instinto en Supermatch, el juego de apuestas deportivas del Uruguay. Ahí está buscando la pelota en la salida Defensor Sporting por intermedio de Valiente, venía para Pepe Álvarez, la bola rebota en Vera, va fuera de la cancha y lateral que va a tomar Defensor Sporting. ¿Qué estás buscando, Nico? Otro producto de Minas Importaciones, Marce, minasimportaciones.com.uy. Salida de Los Santos va a tocar para el Ojito Rodríguez. Allí está dominando el número 7, cruzando la divisoria, sector que en dos divide el terreno. Ya va Iván, la bola va para la ubicación de Bernal para Elizari de primera para Pepe Álvarez, va a mandar para Valiente. Ay, no se entendieron. Largo el pase, saque de arco que va a tomar Cardoso. Informa Supermatch, el lado fácil del deporte. Las primeras indicaciones, las primeras felicitaciones para Martín Marini como entrenador de Defensor fueron para el 19, Pablo Viudez. Pensás en color, pensás en Alcerda. Bienvenidos a nuestra nueva casa en Miguelete, Casi Fernández Crespo. Alcerda Pinturas, automotriz, hogar industrial agrícola. Miguelete 1733, Alcerda. Sabemos de pintura. 9 casas Simaco y en las 9. La mejor atención, el mejor precio, 15% de descuento con tarjeta Santander. Simaco siempre te salva. Simaco, uno más para atender. Ya voy con Matías, ya recordamos qué tienen que hacer para poder ganarse un espectacular premio de Cabaña Verónica en el Mercado del Puerto, para que ustedes estén participando con nosotros pensando en el clásico de mañana que estará por Oriental. Ataca Defensor, viene Elizari lleva la bola contra la izquierda para Valiente para Álvarez llegó hasta el final de la cancha, manda al centro, rebota la pelota, después termina pegando en Álvarez. Habrá saque desde el arco que va a tomar Cardoso, Nelson. Como que hay una memoria al Defensor, ¿verdad? Y que parece que Varini ha traspasado a este grupo muchas ausencias en Defensor, pero es un equipo rápido, un equipo bien armadito, bien con la pelota, va mucho por afuera, busca permanentemente, hay anticipo cuando el rival quiere llevar la pelota. La verdad, de lo mejor que vi de los equipos uruguayos. Anuncia mi querido Nicolás Goncalves para Vallejo y repasamos mensajes por Oriental. Anuncia USG 25 años. Sistema constructivo liviano. USG es tu mundo. Constrúyelo. Los mensajes los recibimos al 092-770-111. La consigna es clara y fácil. ¿Cómo sale el clásico de mañana? Reitero, 092-770-111. El premio para quien acierte es un almuerzo para 3 personas en Cabaña Verónica del Mercado del Puerto. Ataca Unión de Santa Fe, la pelota va para el número 18, Lucas Gamba, manda el centro por bajo, atrapa la pelota el guardameta, otra vez Dobson, se queda con ella. ¿Qué querés decir, Nelson? Que después lo podrá corregir si estoy equivocado, Iván, pero este Pablo Viudes es hermano de Tabaré. Ya hizo algunos minutos en primera con Méndez, querido, se armó allá. Y Dobson casi se mete en un y lío. Defensor lo presenta como tetracampeón uruguayo, ganó en 15, en 16, 17 y en 19 con los violetas. Sí, señor, terminó sacando la pelota Barco afuera para enmendar el error de Dobson, que quería salir jugando cuando lo presionaron. Ahí está Gamba levanta sobre el área, devuelve Viacaba, complementa después con golpe de cabeza el número 5, Facundo Bernal. La baja para el conjunto de Unión, Corbalán pisa la bola, empieza, piensa y cambia por el otro lado con Paz. Ahí está el número 32, se frena Paz, abre a la derecha en el puesto del 8 para Vera colocando por el medio con el futbolista Patricio Tanda, de Tanda para Mosqueira para Tanda otra vez para Mosqueira
Mosqueira con Corbalán. Corbalán saliendo con el balón dominado de zurda. Mete arriba buscando la Luna Dial y también a Gamba. Cierra muy bien. Ahora Villacaba. Después falta a la pasada de Vera contra un elemento violeta. Tiro libre que Matonte pita y marca. Pita y marca que todos los electrodomésticos los compras en Electro 5 esquinas de Pando. ¿Quién presenta el placar en Fútbol al Máximo por Oriental? Presenta Simaco. Uno más para atender. Está ganando Defensor 1-0, 14 minutos con 50 tenemos. Va la pelota sobre la mitad de la cancha por parte de Bernal, entregando atrás para Villacaba. Villacaba con Pepe Álvarez. Pepe Álvarez puede mandar contra la banda para Valiente. Prefiere jugar adentro con Elizari. Elizari para Bernal. Bernal se frena ante la marca del número 9. Gonzalo Morales va a jugar por bajo en dirección de Barco. Barco va a recibir entre líneas. Pierde con Corbalana. Ahí está neutralizándolo Corbalana Barco. Termina perdiendo la pelota. Van a jugar sobre la derecha para que venga el ataque de Unión de Santa Fe por intermedio de Gamba para Vera, el centro por bajo, saca de los Santos, mandando la pelota contra un costado, cuando baja la busca otra vez Lucas Gamba, prepara el centro, viene el envío, arriba Dobson, el arquero descuelga y ya sale, mirá vos, con una contra bárbara para Viudés, atención que son 3 contra 3, la lleva Viudés, pide Cambón, pide Lixari, se mueve poco Cambón y por eso entonces se quedó sin pase Viudés. Acá me parece que el que falló fue Cambón, que quedó quietito, metido entre los centrales. Sale Unión del fondo. Marcelo. Marce. ¿Escuchó? Es particular el dato, pero ¿usted sabe cómo le dicen a Corbalán? El mugre. El mugre Corbalán. El mugre Corbalán. Sí, esos datos los tiene todo usted, los tiene todo Iván Buela. Les encantan los apodos, pero está bueno, ¿no? El mugre Corbalán. Largo recorrido en el fútbol argentino, ¿no? Sí. Corbalán, capitán de este equipo de Unión. Debe ser porque están todos lados. Y debe ser. Hay muchos, hay muchos que perfectamente le calza a la perfección ese apodo. Bueno, está saliendo Unión. Montevideo GER, centro de implante capilar. Implante con técnicas Zafiro, sin sutura, sin cicatriz y con recuperación rápida y resultados naturales. Inicia tu recuperación capilar en Montevideo GER. Consulta sin costo. Al 092 63 63 10. EGA promo 44 años. Catarata 6 días con entradas a parques. $369. EGA, el mejor viaje de tu vida. Lo que a mí siempre me llamó la atención de eso es que el artículo sea masculino, ¿no? ¿No? Sí, tiene razón, es verdad. Muy bien. Ataca con la pelota Unión por intermedio del número 18, Morales. Morales puede mandar el centro, se frenó Morales, va con Gamba. Centro contra el área, atención, tiene que salir Dobson, atrapa al arquero. Se queda con la bola el guardameta, va a devolver un informa y vamos al este del país con Gustavo Rodríguez. Informa Supermatch, el lado fácil del deporte. Está confirmado Banfield también hace buen rato el equipo de Falcioni. Estos son los 11 del taladro. Anuncia USG 25 años, líderes en placas de yeso y perfiles de acero. Con devoción y amor, cuadro glorioso por sus bravos. Marcelo Barbero va con el número 1. Emanuel Coronel lleva el 32, el 25 para Luciano Recalde, el 4. Alejandro Maciel y el número 33. Emanuel Isu, Alex Boca. Y Boca Llenos, el uruguayo, el 31. Jesús Zoraire con el 8. Ignacio Rodríguez, el 20, el 22 para Juan Álvarez. El 17, Juan Bizán y el 9 para Milton Jiménez. Los 11 de Banfield ya están en camarines. Uruguay, el equipo argentino. Se viene la terna rival encabezada por Leandro Lazo. Un minuto nada más tenemos fútbol. Muy bien, Gustavo. En un ratito trasladamos las líneas al este del país con Gustavo Rodríguez, con Leo Escudero para relatar y comentar la sub-23 de Uruguay frente a Banfield. Aquí ataca Defensor con el Ojito. El Ojito se manda de la punta al medio. Ya está prácticamente a la altura del vértice. Termina perdiendo. Después con Tanda para Del Blanco. Del Blanco quería entregar para Lucas Gamba. Buen anticipo del capitán de los Santos. De los Santos para Viudés. Viudés pone el cuerpo, Chacolita juega al medio para el peruano Barco. Barco con Elizari. Elizari atrás con Bernal. Y Bernal controla y juega más atrás para la salida de Villacaba, Nico. De chiquito, cuando terminaba de jugar en los clubes de barrio, todos mis compañeros se iban limpitos, menos yo. Siempre llegaba sucio a mi casa y después me costaba bañarme. Por eso mi apodo es Mugre. Claudio Corbalán confesó en una nota el lateral por izquierda argentino. Muy bien. Todos los datos. Todo. Viejo, todo, absolutamente todo. Dale, Goncalves. Gran etapa comercial en la unidad agroalimentaria. Naranjares Guarino en el nuevo mercado modelo Guarino. La marca del citrus. ¿Pensaste en ahorrar? ¿Pensaste en Super Covadonga en Progreso? Otro supermercado de Tamisur. Marce. Sí. Y otro dato para que lo tenga en cuenta. El 20 me voy de licencia. ¿Otra vez? Muy bien. El 20 de diciembre. No me dejan terminar.
Ah, perfecto. Lo merece, bueno, lo ahora merece. Ahora tiro libre para Unión desde la derecha, se cruza toda la cancha del blanco, gana Defensor 1-0, gol de Valiente a los 7 minutos, al área va a ir a buscar tanda, también Paz, también Corbalán, está el número 9 Morales, pidiendo por el primer palo, defiende con todos los efectivos Defensor Sporting, esta pelota quieta, viene centro, saca Pepe Álvarez, la va a ir a buscar en la mitad de la cancha, como último hombre, ahí el número 15, el futbolista Patricio Tanda, entregando para Mosqueira, levantando sobre la derecha, con Mauro Luna Diale, el ex hombre de Cerro Largo, se acomoda para recibir allá por la tribuna Guerra, marca y manda afuera Pepe Álvarez, lateral ofensivo que va a tomar la visita. 25 años de la mayor garantía del mercado, 25 años de liderazgo, 25 años de seriedad. USG, líderes en placas de yeso y perfiles de acero. USG Montevideo y Maldonado, asegúrate y acordate que siempre mejor el original que la copia. Yaguarón, distribuidor oficial de repuestos Chevrolet, de 2908 1136. Ataca Defensor, viene saliendo el ojito tiraba para Viudés, está marcando Tanda, va a ir a meter ahora Cambón, la pelota rebota en Tanda, está bien lo que indica el línea de este costado, estamos directo, estamos frontal a donde sucedió la acción, lateral que toma Defensor, lo hace ya el ojito Rodríguez para Barco para el ojito, falta contra Barco, deja seguir el árbitro porque la pelota la tiene Bernal para Elizar y la va a llevar a la banda donde pide Valiente, va a ir a recibir el hombre de Colonia Valdense, allá está Valiente, mano a mano contra Vera, viene hasta el fondo, centro, rebota la pelota y va al córner, tiro de esquina para un Defensor que está mejor en la cancha, muy seguro, dale Foliati. Seguro como allá, 80 años ofreciendo el repuesto seguro. Reitero, es lo mejor que he visto de los uruguayos hasta ahora en este torneo internacional, no vi demasiado. Muy bien Defensor parado, tiene las raíces del años anteriores con Méndez, Vanini ha tocado alguna cosa, claro, le faltan muchos jugadores de importancia y trayectoria. Habrá que ver qué peso pueda tener esto después del desarrollo del campeonato, ¿no? Valiente para mandar el córner, viene centro, el golpe de cabeza de De Los Santos, se pierde afuera, saque de arco que va a tomar Thiago Cardoso para Unión. Damen informa que está pidiendo pista Iván Buela. Informa Supermatch, el lado fácil del deporte. El carrilero izquierdo de Unión de Santa Fe, que está jugando con la 11, Mateo del Blanco, es el reemplazante esta noche y seguramente lo sea en el resto del año de Kevin Zenón, el lateral volante de Unión de Santa Fe, que en la jornada de hoy fue oficialmente transferido a Boca Juniors. $3.200.000 por el 80% del pase paga Boca. Mañana se va de la concentración de Unión ahí en el Hotel Cottage. Sí, dijo el otro día después del partido con Nacional, no me pregunten a mí cómo está la situación con Boca, pregúntenle al presidente de Unión, que es el que está poniendo las trabas para la negociación. Parece que se solucionó todo y el futbolista, como decía Iván, ya es oficialmente jugador de Boca Juniors. Hay tiro libre para Defensor en salida. Flores te espera. Conoce más en flores.gu.uy. Intendencia de Flores. Llegó a Uruguay la marca líder en Corea en herramientas eléctricas a batería. Keyang para la construcción y la industria. Importa y distribuye Seller Parrado, Sociedad Anónima. Está buscando la pelota Bernal tocando atrás para Villacaba, el ex hombre de Uruguay Montevideo, cruza la divisoria, mete cortito, toca prácticamente a domicilio con Fernando Elizari gira, hace la popular calecita y toca otra vez para Villacaba para Pepe Álvarez puede mandar para Valiente, hay un rebote ahí en el futbolista Paz, después pega en Pepe Álvarez, se pierde afuera y lateral que va a corresponder a Unión. En SWAT sabemos lo que es ponerse la camiseta y dar lo mejor cada partido. Cuando nos necesitan somos los primeros en estar ahí. SWAT, propietario oficial de la AUF. SWAT, contigo con todo. ¿Probaste los nuevos condimentos Emigrante? Son los únicos con abre fácil. Condimentos Emigrante, con gusto a lo de antes. 23 minutos este ataque de Unión y vamos a presentar el relato de Gustavo Rodríguez en Maldonado. Va con el balón del Blanco para Corbalán, ganando Defensor por 1-0 aquí en el Francini. Todo el fútbol por Oriental. Más temprano relató Fernando Martínez Casela, comentó Fernando Pérez, ganó Huracán de atrás 2-1 frente a Danubio. Pelota que va sobre la derecha, el útil viene sobre la posición del futbolista Paz para Vera otra vez mete para Paz, hay un rebote, va fuera de la cancha, lateral que favorece a Unión. Aquí 23:30 del primer tiempo por Oriental, con Defensor ganando 1-0 frente a Unión de Santa Fe. Ahora ya en el este trasladamos nuestras líneas al campus, presentamos el relato de Gustavo Rodríguez, el comentario de Leo Escudero para Uruguay Banfield. Esta es Oriental, la radio del fútbol. Y ahora, por Oriental y para todo el país, llega el relato de Gustavo Rodríguez. Vinos Rosés, sábado, domingo, lunes, martes, Vinos Rosés. Otra gran voz oriental. Pueblo futbolero, les reitero las muy buenas noches y el gusto de saludarlos
Una noche magnífica que tenemos aquí en el este del país, el Maldonado, en el domingo Burgueño Miguel, con unas 4.000 personas aproximadamente, menos público que el otro día ante Paraguay, pero igualmente la gente se va arrimando, todavía ingresa gente sobre la tribuna Campeones del Este del 58, donde se ha colocado mucho más parciales de Uruguay. La gente de Banfield en un número reducido igualmente llegó con algunas banderas. Aquí arbitra Leandro Lazo con Horacio Ferreiro, con Dayana Fernández. Me voy a ir con Leo Escudero, el comentarista. Abrazo enorme, como siempre, seguro. Primeros conceptos del segundo amistoso de Uruguay ante Banfield. Seguro como Ayala, 80 años ofreciendo el repuesto seguro. Qué gusto, Gustavo, pensando en Uruguay en este partido con Banfield previo a la partida hacia Venezuela prevista para el día jueves 18. Uruguay repite la oncena que viene de ganarle a Paraguay por 4-1. Es el mismo equipo que puso Marcelo Bielsa en cancha para enfrentar a Paraguay. Fundamental que el equipo celeste hoy modifique alguna desatención que tuvo en el medio del campo, que de alguna manera elimine alguna imprecisión que tuvo allí a la hora de jugar la pelota, lo que le permitió a Paraguay crecer y llegar en busca del gol sobre el arco celeste, y fundamentalmente para priorizar, para seguir trabajando en eso, en el buen manejo de pelota, en ese fútbol vertical que caracteriza a Uruguay, en el ir por banda, en llegar con transiciones rápidas y con varios hombres. Algunas cosas para fomentar, algunas cosas para seguir a tiempo y algunas cosas simplemente para tratar de ajustar en estos dos partidos, frente a Paraguay el otro día y frente a Banfield hoy, pensando en el gran objetivo que es el preolímpico de Venezuela. Allí sacó conjeturas, graficó su comentario previo Leonardo Escudero en Oriental, con Marcelo Sansó, con Nelson Foniati, con Iván Buela, que nos están contando lo que es Defensor Unión de Santa Fe. Nosotros estamos con Uruguay Banfield. Vamos a reiterar Uruguay, así va el equipo de Marcelo Bielsa. Informa Supermatch, el lado fácil del deporte. Randall Rodríguez lleva la 12, Mateo Ponte la 4, Nicolás Marichal la 14, el 18 para Santiago Mechenco y el 6 para Valentín Rodríguez, el 5 César Araujo, el número 10 Thiago Palacio, el 21 Renzo Sánchez, el 11 Juan Cruz de los Santos, el 19 Luciano Rodríguez y el 20 para Cristian Olivero. Uruguay que viene de ganarle 4-1 en el amistoso a Paraguay en ese partido que es preparatorio para el preolímpico y será su primer rival en el preolímpico justamente. Matías Vallejo, de mi parte los saludo. ¿Cómo anda, Matías? Anuncia USG 25 años, cilindros en placas de yeso y perfiles de acero. El gusto de siempre, Gustavo. Buena jornada. Recordamos el fixture de Uruguay en el preolímpico rumbo a París, el miércoles 24 de enero ante Paraguay, sábado 27 de enero ante Chile, el martes 30 de enero va con Perú. El grupo lo cierra ante Argentina viernes 2 de febrero. Barovero y Araujo los capitanes. El sorteo, me voy con Marcelo Sansó otra vez para saber algo más de lo que pasa con Defensor y Unión. Marcelo. 27 minutos y medio, nada cambia, sigue ganando Defensor con aquel gol de Joaquín Valiente a los 7 por 1-0 aquí en el Francini. Golazo de Confitería. Los protagonistas. Se desparrama en el campo de juego ya Banfield, lo mismo Uruguay vestido de blanco, con short negro y medias blancas como el otro día Banfield, con la camiseta de alternativa, naranja, con vivos verdes, el short blanco y medias verdes. Ahora sí, vende Nicolás Goncalves aquí en Oriental. Golazo de Confitería Banzai de Pando, lancho para 10 personas desde 3.780 pesos, reservas al 2292-2378. Tu iglesia te necesita para seguir sirviendo a nuestros hermanos más necesitados, para seguir sembrando semillas de esperanza. Escribí en WhatsApp al 094-120-770 y entérate cómo podés colaborar. Contamos contigo. Juntos sostenemos nuestra iglesia. Viaja por el mundo protegido por Universal Assistance, la asistencia al viajero elegida por el equipo de Radio Oriental. Para seguir a la selección en todos los estadios, Universal Assistance. Cuidamos tu viaje, cuidamos tu mundo. Comunícate con nosotros al 2901-7378. Bielsa ya colocado allí, como siempre, ubicado en la heladerita. Sentado con remera negra, el técnico de la selección uruguaya, ya previo a lo que será el viaje hacia Venezuela, con Daniel Sosa, con nuestro colega amigo aquí en la cabina, número 9 del domingo Burgueño Miguel, colaborándonos. Espero que me se vea algún mate por ahí en algún momento del partido. El árbitro Leandro Lazo ya mira su cronómetro, comenzará a jugarse en el domingo Burgueño Miguel el primer tiempo. Uruguay, Banfield, la pelota comienza a rodar, unas aproximadamente 5.000 personas en el domingo Burgueño Miguel. Va tocando Renzo Sánchez, hacemos el juego por la 12, hay una voz que cruza mi país
país. Y esa es Oriental. La saca jugando por izquierda para Menchenko. Este que levanta cruzado para que vaya a picar Luciano Rodríguez. Marca sacando de cabeza Insúa. Insúa que juega para que vaya Ivo Callero. La pide cortito Zoraire. Sin embargo, roba la pelota Uruguay. Después comete infracción. Dijo el árbitro que sigue el juego. Salía para trabar con todo Ponte. No puede Ponte, la cruzan muy bien por la derecha. Por allí va llegando Bizanz. En el área se acomoda Jiménez. La pide Rodríguez. El centro viene para Ignacio Rodríguez. Muy pasado. Se va a perder afuera. 37 segundos. Sale por derecha el equipo de Banfield llegando con un centro. Que Randall Rodríguez respondrá desde el fondo. Parrillada de Restaurante Marañada. Delivery a 2409-2517 La Marañada. Rivera y Requena de Primera División. Esta es Oriental, la radio del fútbol. Más partidos, más estadios, más audiencia en todo el país. Pero qué calidad tiene este equipo de Oriental. Pero claro, pinta con calidad mayor pinturas en todo el país. Con Martínez Casella, con Fernando, un gran abrazo para nuestro querido amigo Fernando Pérez comentando. Hoy estuvieron temprano para lo que fue Danubio Huracán. Después repasaremos los resultados con Matías Vallejo. Van a tocar para Ponte, siempre por tribuna Dagoberto Fontes. Transita la pelota de Uruguay desde el fondo, sale desde sus cimientos. Allí nace en el pie zurdo de Menchenko. Cruzará el puente con esa pelota, no. Allá va picando para pedirla por izquierda Valentín Rodríguez. El balón que viene para el lateral zurdo, corre, se estira la cancha Uruguay. Buen balón hacia atrás, se mete al área. Va Olivera, la pelota atrás, quedó ahí nomás, le quedó para Renzo Sánchez. No puede tampoco Thiago Palacios. Y la va sacando Banfield. La primera estocada de Uruguay. Le queda otra vez para Palacios. Palacios que gira, va el zurdo. Enganchó, lo marca Andona, sacó hacia atrás. La busca Olivera, remató, lo trabaron. Córner. Córner para Uruguay. En el minuto y medio nace el aplauso de la tribuna. Fue la ilusión por izquierda, casi se concreta por derecha. Leo Escudero, seguro en Oriental. Seguro como Ayala, 80 años ofreciendo el repuesto seguro. Intenso, así arranca el partido con el sello de Bielsa. Transición rápida, jugar por afuera y llegar con varios hombres sobre el área. Apura Uruguay y busca el primero. Vendrá el córner sobre la cabecera de la Roberto Sosa y campeones del este del 58 pasado. Y al córner con los ojos llenos de terror. La va sacando el futbolista de Banfield, creo que era Maciel. Hay tiro de esquina para Uruguay. Paso rápidamente con Marcelo Sanzó, te escucho. Estamos recorriendo 31 minutos y medio. Defensor tiene la pelota, sigue ganando 1-0 sobre Unión de Santa Fe. En la próxima intervención, un panorama de Foliati aquí en el Francini de lo que estamos viendo. Perfecto, Juan Cruz de los Santos con el córner, con pierna zurda, cerrado, primer palo. Se reitera el córner otra vez. Sobre la tribuna Dagoberto Fontes y la cabecera del arco que da de espaldas a la intendencia de Maldonado. Con Foliati en el comentario, maestro. Un abrazo grande desde aquí, seguro como siempre, Nelson. Seguro como Ayala, 80 años ofreciendo el repuesto seguro. Gustavo, otra vez te saludo, muy bueno. Te digo que acá Defensor me ha sorprendido. Juega mejor que el equipo argentino, está ganando justificadamente. Algunos errores le han impedido aumentar. El equipo argentino le juega con todo. Es la mejor presentación de un equipo uruguayo hasta ahora en este torneo Río de la Plata, serie Río de la Plata. Muy bien, Defensor. Se venía otra vez de los Santos, se escapaba el número 11 de Uruguay, invadía por aquel costado, saca como puede Banfield, que se va encapsulando en el fondo porque lo va arrinconando Uruguay, con la posesión de la pelota Menchenko, sale otra vez por la zurda, la pide Valentín Rodríguez, se muestra Renzo Sánchez por la zurda como 10, también la va pidiendo cortito Juan Cruz de los Santos, otra vez con Menchenko, Uruguay que propone al ras del piso, la pelota que va despeinando el césped, jugándola para Marichal, cruza el anillo central, le tiene Marichal que va jugando para Araujo, se viste de lateral derecho, el capitán de Uruguay, se abre por derecha Luciano Rodríguez, la pide más atrás Ponte, notable, escapó, dejó como parada Insúa, se viene Luciano Rodríguez que abrió por un lado, va el campeón del mundo, hay córner, habrá otro tiro de esquina y Uruguay que va pisando firme, va rumbo a la apertura, Escudero. Lo mejor de Uruguay sigue siendo el buen manejo de pelota, el no dejar de lado, de ver siempre, de tener como objetivo el arco rival. Muy buen manejo de pelota cuando aparece Thiago Palacios, cuando aparece Luciano. Muy activo hoy Juan Cruz de los Santos, que el otro día frente a Paraguay prácticamente no había andado y como si fuera poco debió salir del campo de juego cuando expulsaron a Randall Rodríguez para que ingresara el portero Nacho Suárez. Saca jugando esa pelota Zoraire, después que Uruguay presiona, roba Marichal, el balón le quedó otra vez para que vaya con ella Thiago Palacio, la jugó para Juan Cruz, arranca con esa pelota de los Santos, dejó a uno, dejó a dos, gran jugada, lo tiene Uruguay, va Palacio, se la sacaron, un compañero creo que los trabó, creo que fue Luciano Rodríguez, él se la sacó a Palacio cuando lo tuvo Uruguay, increíble. Estaba para el golpe de nocaut Uruguay abrir el marcador a los 5 minutos.
Banfield está desnorteado, se desordena, Uruguay le mueve las piezas, la pelota siempre atrás del piso, juntando pases, va el equipo celeste, saque de meta para Barovero. El 10 de tu equipo siempre tiene un plan. Final. Como vos, que con Antel tenés 70 gigas por mes por 840 pesos. O para ganar se necesita identidad. Trabaja un equipo, dedicación y mentalidad ganadora para crecer. Proquimur, desde 1981 protegiendo con pasión sus cultivos. ¿A dónde? Final, Vallejo. Informa Supermatch, al lado fácil del deporte. Final en España por Copa del Rey. El Mallorca de Giovanni González, titular, clasificó y ganó el Tenerife 1-0. Dijo Bielsa, hay que pensar, Nico. Pensa en ahorrar, pensa en los supermercados de Tamisur. La van a jugar por el medio, calle central para que vaya Olivera, pero cierra bien el fondo, sacándola a Coronel. Coronel jugará por el medio, entregándola para que vaya Insúa, va trepando también Ignacio Rodríguez. Se muestra el número 17 para jugar con él. La pide allí sobre el costado zurda y falta finalmente sobre el futbolista Juan Bizanz. El árbitro pita y marca. Pita y marca que todos los electrodomésticos los compras en Electro 5 esquinas de Pando. Me voy con Marcelo Sansó, defensor, juega ante Unión de Santa Fe. Marcelo. Recién llegó Corbalán, tuvo el empate, definió por arriba del horizontal el número 3, el capitán del conjunto tatengue. Estamos recorriendo 35 minutos de esta primera parte. Sigue ganando Defensor Sporting con aquel gol de Valiente a los 7 por 1-0. Tiene que reponer desde el arco Kevin Dobson, que hoy es titular en el conjunto violeta. Antes, para pagar facturas, hacer cobros y trámites, se tenía que ir a muchos lugares diferentes, por suerte. Ahora, hace 30 años, Habitat solucionó la vida de todos los uruguayos. Giros, cobranzas, pagos, retiros y depósitos. Identidad digital, aplicación y mucho más. Habitat, hacemos la vida más fácil. Vayas a donde vayas. Cae bien, caete con un Rosés. Seguimos contigo, Marcelo. Aquí está todo 0-0. Tenemos 7 minutos. ¿Y quién anuncia el placar, Nico? Anuncia USG 25 años, líderes en placas de yeso y perfiles de acero. Está saliendo con la pelota entonces Barco metía sobre el sector izquierdo, viene buscando ahora Álvarez toca para Elixari levanta sobre la posición del Ojito Rodríguez, solo abierto está Viudés, si viene para Viudés pueden hacer una linda chance de gol para Defensor, mandó una pelota bárbara para Cambón, corre Cambón, saca justo Paz y después con golpe de cabeza va jugando atrás Pardo para el arquero Cardoso. Por seguridad y confianza, lo mejor es jugar con la Ayala, más de 80 años. Si usted busca repuesto para su Mercedes Sprinter, Ayala seguro tiene. Ayala.com.uy, pero qué jugada, se mandó créditos directos con tu tarjeta D. Podés retirar el total de tu disponible en la tarjeta y lo pagás como quieras. Disfrutás de beneficio y mucho más. Sentite bien uruguayo. Tené tarjeta D. 37, volvemos al este del país con Gustavo Rodríguez por Uruguay Banfield. Aquí tengo 8 minutos, decía. ¿Quién presenta el placar, Nico? Presenta Simaco, uno más para atender. Por ahora no hay goles aquí en el Domingo Burgueño Miguel con 6.000 personas, un poco más tal vez vino para Palacio. Palacio quería conectar con Renzo Sánchez, la pelota se va a perder al córner. Otro tiro de esquina para Uruguay por derecha. En Minas Importaciones jugamos de primera y bajamos todos los precios. En 36 horas tu pedido en tu comercio, son más de 6.000 productos. Minasimportaciones.com.uy. Comunicate con nosotros al 092-760-468. Compra bien para vender mejor. Con zurda meterá ese córner Juan Cruz de los Santos. El centro caerá sobre la guarida de Barovero. El centro pasado. El portero que mete manotazo quedó ahí nomás. Y Barovero se andaba revolcando, tratando de sacar una pelota que a él mismo se le escapaba. Habrá tiro de esquina del otro lado. Sobre la tribuna campeona de esta del 58. La tribuna sur. Va corriendo por aquel lado para tomar ya el tiro de esquina Luciano Rodríguez. Ya tenemos casi 9 minutos. Estamos con Oriental. La radio, como siempre. El vínculo perfecto, la 12. Llegando a cada rincón del país. Uruguay preparándose para el preolímpico. El centro viene tomando una comba arriba Marichal. Le va a quedar para Palacio. La tiene Thiago con el revés del pie. Y zurdo juega para Renzo Sánchez, que estaba haciendo el relevo, el hombre de Nacional. La tiene el rochense. Juega para Thiago. Va el argentino. Nacionalizado uruguayo. Que bien pivoteó pidiendo a la Olivera. Entregará más atrás, toca la pelota cortita Juan Cruz de los Santos era, para Araujo, el 5 piensa, la pelota bajo la suela del capitán de Uruguay, lo juega otra vez para Palacio que va como 8, el centro muy pasado, se va a perder por detrás del arco, saque de meta, pero qué calidad que tiene Uruguay. Pero claro, pinta con calidad Mayor Pinturas, en todo el país. Se venía a la carga el equipo de Bielsa. A la carga la lleva Turil Cargo, rápido, seguro y puntual, lo envías hoy, lo reciben mañana.
Seguro en Oriental, Leo Escudero, los primeros 10 minutos. Seguro como Ayala, 80 años ofreciendo el repuesto seguro. Uruguay tiene la pelota, la maneja bien, inclina lentamente la balanza en su favor. Buen movimiento de Luciano Rodríguez, que deja un poco la posición ofensiva para recostarse sobre la mitad del terreno de juego y allí juntarse con Palacios para salir jugando. Quique Olivera queda como la única referencia de área. Araujo es el volante más retrasado y desde ahí también comienza el buen juego de Uruguay abriendo pelota de izquierda a derecha. Se viene peligrosamente Banfield ahora con Ignacio Rodríguez, la pide Álvarez. Venía el centro de Juan Álvarez, pero fue otra vez mal enviado sobre el área de Randall Rodríguez, el arquero de Peñarol. Saldrá del fondo, minutos finales, sigo contigo Marcelo. Hubo tarjeta amarilla aquí en el Francini para Patricio Tanda por una infracción dura sobre Fernando Elizari. La primera tarjeta de la noche, Nico. Tarjeta D, la tarjeta de los uruguayos. Estamos en 39 minutos, marcador, placar de Simaco para todo el país. Defensor Sporting 1, Unión de Santa Fe 0. ¿Cómo sigue recorriendo el partido Foliati? Me sigue gustando Defensor, repito, bien paradito en la cancha, bien constituido, 4-3-3, movilidad, certeza, hay anticipo, hay salida rápida por afuera, llega con 3 arriba, claro, muy jóvenes, precisa algo más de experiencia arriba, son cosas que uno está observando recién de este Defensor que está en renovación, que apuesta mucho a su gente, a sus jugadores. Bueno, está jugando un lindo partido, de lo mejor de los equipos uruguayos que he visto yo, no muchos partidos, repito. Defensor en un lindo partido frente a este equipo de Unión, le gana bien por 1-0 e incluso podría haber aumentado. Volvemos contigo, Gustavo. Allí domina la pelota Thiago Palacio. La luna serpentea en la noche de Maldonado. Y Uruguay que va casi iluminado por la luna vestido de blanco. Levanta una pelota por izquierda, correr y a buscarla. Ahí va con Cruz de los Santos. Luciano Rodríguez ya está en el área, se hace apoyar más atrás. Entregando la pelota otra vez para de los Santos que meterá al centro. Va Luciano por atrás, se la sacó justo Insúa. Despeja justo de cabeza el lateral. Cuando entraba el hombre de Liverpool por las espaldas, hay tiro de esquina que va a jugar el equipo de Bielsa. Movida tropical en Durazno, sábado 10 de febrero en Parque de la Hispanidad. Desde la hora 19 con entrada gratuita. Las mejores bandas del país en un espectáculo único. Invita Intendencia Departamental de Durazno. Vendrá el centro que va a jugar otra vez y se repite la camiseta número 11 de Juan Cruz de los Santos. Estamos con Leo Escudero, con Matías Vallejo, con Nicolás Goncalves en la locución comercial, con Marcelo Sanzó, con Foliati, con Iván Buela. El fútbol por Oriental, el centro al área, se levantaba buscando ese cabezazo Araujo, despeja de cabeza sacando el Maciel. El zaguero la tira arriba para Jiménez, no puede controlarla el 9, ya la va robando otra vez Uruguay, propone todo el juego, lo va encapsulando como decíamos hoy, lo encasilla, lo encajona. Viene otra vez para Juan Cruz de los Santos, encara de la punta al medio, va el zurdo, por la derecha encaró hacia el medio, se tiró, dijo el árbitro. La va robando Ignacio Rodríguez, jugará para Zoraire. Zoraire dejará largo para que vaya a buscar la Bizanz. No va a llegar tampoco el hombre de Banfield, pero el árbitro no detiene el juego, sí. No, pensé que cobraba falta. Ahora detiene el juego Lazo porque hay un hombre caído de Banfield. En 12 minutos y medio el árbitro pita y marca. Pita y marca que todos los electrodomésticos los compras en Electro 5 Esquinas de Pando. ¿Qué andamos buscando? Otro producto de Minas Importaciones. Minasimportaciones.com.uy. Mañana Nacional Peñarol, lo relata Goñi, el máximo relator, con Carlos Bardaquian en el comentario y todo el equipo de Oriental con el primer clásico del año. Paso por Matías Vallejo, como siempre, tablero informativo, Matías. Informa Supermatch, el lado fácil del deporte. Serie Río de la Plata que tendrá en la jornada de hoy 22:15 en el estadio a Colo Colo Rosario Central. Mañana antes del clásico 19:30 en el Francini, Vélez Arfiel Belgrano. Ataco Menchenko, ya voy otra vez con Marcelo Sanzó para su relato final en el primer tiempo. Que juegan Defensor y Unión de Santa Fe. Vino para Luciano Rodríguez, que bien remató de zurda. La pelota tomaba una comba y una cabeza salvadora para sacar Maciel al córner. Hay tiro de esquina por izquierda. Yo no llevo la cuenta, pero por lo menos lleva 8 tiros de esquina Uruguay. Fácil. Tenemos 14 minutos. Uruguay ha llegado con centros en la batalla aérea por ahora. Uruguay no ha podido ganar para superar a Baroero. Están 0-0, pero todo el juego de Uruguay, la propuesta es de Uruguay, insinúa Uruguay, habrá que ver si concreta el equipo de Marcelo Bielsa. Centro sobre el área, cerrado, esta vez Barovero. Arriba en el pecho violeta, se queda con la pelota el portero de Banfield. Vuelvo contigo, Marcelo.
Está saliendo con la pelota Unión de Santa Fe por Tanda. La puede robar en la presión defensor con Valiente en el punto del penal. Tanda sale bien, tocando por la izquierda para Del Blanco. 43,5 tenemos en el Francini. Defensor Sporting 1, Unión de Santa Fe 0. Por la serie Río de la Plata, Copa Baudilio Jauregui en juego, que por ahora tiene a los violetas ganándola. El útil va sobre la derecha, la va recogiendo para estar saliendo Paz. Paz puede jugar atrás para Pardo. La presión es de Valiente, lo obligan a retroceder. Está saliendo con Corbalán. Corbalán levanta la cabeza, barre con la mirada de la cancha, todavía no tiene pase. Se frena Corbalán. Corbalán viene tocando para Tanda. Tanda y la pelota. Tanda de primera para Mauro Luna Diale. Antes aparece Lucas Gamba. Se viene Gamba. Metió por la derecha para Vera. Centro al área. Balón al segundo palo. Arriba Luna Diale. Y el cabezazo se pierde desviado afuera. Saque de meta que va a tomar Dobson. Lo saben los jugadores y los asadores. El secreto está en la constancia. ¿Matan Bricto? La constancia. Por envío de cartas, cargas, encomiendas, Turilcargo. Rápido, seguro y puntual. Lo envías hoy, lo reciben mañana, Turilcargo. Volvemos al este con Gustavo Rodríguez por Uruguay Banfield. Notable Marcelo, aquí Uruguay otra vez que proponía por derecha. No sé si Leo Escudero coincide, el comentarista de Oriental aquí en el campus, de que Uruguay hoy se ve diferente, un poco más fino. Seguramente las horas que ha tenido Bielsa con este grupo lo ha ayudado al conocimiento, a lo que él propone y quiere. Leo, no sé si coincides conmigo. Sí, se lo ve Gustavo a Uruguay más firme, más seguro, sin cometer esos errores, esas desatenciones que decíamos. Seguramente Bielsa debería haber trabajado sobre eso para evitar alguna mala entrega de pelota en el medio del campo y procurar o evitar de esa manera el avance del equipo rival, como pareció frente a Paraguay. Uruguay está bien parado, tiene la pelota, tiene el control del partido, se para siempre en campo enemigo, propone atacar de continuo a Banfield. Lo que veo un Uruguay un poco escorado, un poco volcado más hacia la derecha que sobre la izquierda. Son salida constante por este lado Renzo Sánchez conjuntamente con Luciano Rodríguez. Está algo olvidado sobre el sector izquierdo Juan Cruz de los Santos. Habría que cambiar un poco más la pelota de un lado al otro, pero buen partido de Uruguay, auspicioso, lindo comienzo, manda y marca el ritmo del partido. Se viene Renzo Sánchez, el remate, la pelota lo trabó justo y Bocayeros. El uruguayo se interponía contra el otro uruguayo, el Plaza Colonia. Para jugar para Valentín Rodríguez, estamos con Leo Escudero. En el domingo Burgueño Miguel, para contarles este Uruguay, Banfield 0-0. Previo al viaje del equipo celeste al preolímpico. Vino para Olivera, la tiene Cristian Olivera. Jugaba cortito para Luciano Rodríguez, atropella para robársela Ignacio Rodríguez. Cae ahora, falta sobre Mateo Ponte, queda sentido el número 4. Me voy otra vez con Marcelo Sanzó y su relato. Señoras, señores, querido Gustavo, acaba de finalizar la primera parte. Pita Matonte, el final aquí en el Francini. Defensor Sporting con el gol de Valiente en una jugada desde la derecha enviada por Viudez al segundo palo. Valiente ingresó, la puso al palo más lejano de Thiago Cardoso. Defensor está venciendo a Unión por la serie Río de la Plata. Por Oriental, muy seguro, un titular de Foliati. Seguro como Ayala, 80 años ofreciendo el repuesto seguro. Lindo partido, abierto, auspicioso lo de Defensor, para seguir mirando, para seguir trabajando. Octavio Rivero se incorporará en las próximas horas, seguramente vendrán 2 o 3 jugadores más para conformar el grupo. Los jóvenes le dan movilidad, hay certeza, hay trabajo, ya viene de temporadas anteriores. Auspicioso lo de Defensor, fue más que Unión y gana bien. Descansamos por acá, seguimos escuchando a Gustavo Rodríguez relatar Uruguay Banfield con el comentario de Leo Escudero y el trabajo de todo el equipo de la 12. Perfecto, Marcelo, Nelson, Iván Buela. La pelota venía sobre el área después del tiro libre. Aparecía Araujo para rematar, tapaba a Barovero, pero estaba todo invalidado con Horacio Ferreiro, que levantaba su banderín diciendo que navegaba en el offside. El volante central de Uruguay, es tiro libre que va a jugar Marcelo Barovero, capitán de Banfield. Experimentado, portero ex River. Le entrará con pierna derecha en la media luna. Ya entramos a jugar casi 19 minutos. Pelota que va surcando el cielo el Maldonado. Peregrina en la noche de esta jornada. Domina la pelota por derecha para Recalde. Recalde que se frena. Va a Banfield, que respira un instante, un momento. Uruguay lo presiona. Vienen a jugar para Álvarez. Allí la tiene Juan Álvarez. Espera en el área Jiménez. También se muestra para jugar con el Bizán. Corre por la derecha. Va otra vez por aquella banda. Corta bien Valentín Rodríguez. Estaba jugando para Thiago Palacio. El 10 que no puede. Buena presión esta vez de Rodríguez. La pide Callero más atrás. Jugándola para Zoraire. Zoraire se apoya más atrás con Maciel. Y este dejará para Coronel. Pierde la pelota Banfield y la tiene Uruguay otra vez y sale a velocidad. Entregando ese balón por izquierda para que venga Juan Cruz de los Santos. Cruza la mitad de la cancha. Qué buena pelota para que vaya Renzo Sánchez. Notable quite. Notable al piso para robar la pelota a Coronel. Coronel que sale
jugando por derecha. Entrega para que vaya Álvarez. Álvarez que retrocede. Se apoya más atrás otra vez para Maciel. Maciel que domina. Sale escapando de la marca de Renzo Sánchez. Sale a auxiliarlo en la marca también Juan Cruz. La pelota se va a perder afuera. Tribuna Sur. Hay lateral para el argentino. Colegio y Liceo de Sagrada Familia. Educar y evangelizar en un clima de familia es nuestra misión. Acércate a conocernos y se parte de la familia Zafa. Avenida del Libertador y Lima. Para vos, albañil, constructor, arquitecto. La casa del constructor. Hormigonera, taladro, andamio, generador y mucho más. Alquila fácil. Comunícate por WhatsApp al 097 66 22 22 o pasa por nuestro local. La casa del constructor en Avenida Millán 4590. Lateral que juega Banfield, ya cruza la mitad de la cancha. Le va pidiendo Juan Álvarez a correr y a mandarse por izquierda. Va Emanuel Insúa, crece por la izquierda. El lateral de Banfield la va jugando para Bizanz. Prepara el centro, monitorea el área. Lo va trabando muy bien y robando en la pelota finalmente por este costado Ponte. Después lo agarraban de la camiseta Luciano Rodríguez. Zafó, lo dejó en el piso. Ahí el árbitro para la carga de Uruguay. Se enoja la tribuna. La juega Luciano Rodríguez para Palacio. Palacio que va tocando para que vaya Olivera. Fina, casi en offside. Olivera al área. Luciano, si te gusta, prepárate. Ahí le tiró de derecha y le roba la pelota. Le tiró de derecha, le roba la pelota cuando lo habilitaba Olivera. Pone el área, llegaba Luciano Rodríguez, fue buena esta de Uruguay, 21 minutos, Leo Escudero, seguro en Oriental. Seguro como Ayala, 80 años ofreciendo el repuesto seguro. El buen manejo de pelota, la transición rápida, el pasar de defensa a ataque prácticamente en un segundo, casi a la velocidad de la luz, Uruguay lo tiene, se aproxima y pisa el área, le falta el puntillazo final, como fue en la jugada anterior donde uno por otro y no pudo entrar la pelota, y como en esta, donde faltó el zapatazo, es cuestión de tiempo para que Uruguay llega al gol, da la impresión que madura el gol celeste que hoy se viste de blanco, un único equipo en la cancha, Uruguay, lo de Banfield, hasta ahora muy limitado. Jugamos con la pasión de siempre, estamos con Oriental desde el domingo burgueño. Con la pasión de Proquimur desde 1981. La va dominando Araujo, que mira de reojo donde se ubica. Allá a correr Valentín Rodríguez, el balón se le va a perder afuera sobre la tribuna sur, en una jornada que fue inestable, con lluvia en la mañana, después fue mejorando en la tardecita y por suerte, ahora sí, tenemos 22 grados, más allá del abrigo, hoy no está como para estar de manga corta, pero sí una noche agradable para venirse al campus, unas 6.000, 7.000 personas observando lo que es la presentación de Uruguay rumbo al preolímpico, despeja del fondo sacándola a esa pelota Recalde la tira por el medio, falta sobre Milton Jiménez, caía el centro delantero que estaba esperando la pelota en su campo, lo atropelló Araujo, el árbitro por ahora no saca tarjeta, Nico. Tarjeta D, la tarjeta de los uruguayos. Con Matías Vallejo, como siempre, sosteniendo la transmisión en esta noche. Matías, te escucho. Pásate a la nueva Fiat Strada Volcano con caja automática CVT por solo $22.490. ¿En dónde? En Carrica Automóviles. Financiada en el momento con tasa cero. Y valoramos tu usado. Carrica Automóviles, Boulevard Artigas y Espinillo. Neumáticos Cooper te descuenta $10 en la compra de tus neumáticos. Y sí, escuchaste bien. Así es la nueva promo de neumáticos Cooper. $10 menos. Por neumático en toda la línea de neumáticos Cooper para auto y camioneta. Solicita esta promo en tu gomería de confianza y locales adheridos en todo el país. Venía por derecha Luciano Recalde, juntándose con Ignacio Rodríguez. El balón que rebote y se va a perder al córner. Casi 23 minutos. Estamos con Oriental en la cabina número 9. Uruguay Banfield 0-0. Lo relata Sansó a Defensor 1, Unión de Santa Fe 0, con el comentario de Nelson Foliati. Ya estuvo Fernando Martínez Casela con Fernando Pérez para Huracán y Danubio, Huracán hoy por la tarde. Centro que llegará sobre el área, dos hombres de Banfield. El centro viene sobre el arco, cabecera de la Julio César Abadí. Ganaba por arriba Jiménez, pero sale débil el disparo. Después de rebotar en alguien, sale el portero Randel Rodríguez. Ya la pone con sus manos para Luciano Rodríguez. Allí se muestra para jugar con Olivera. Anticipa muy bien, robando la pelota finalmente Recalde. Recalde que sale tocando. El jugará para Insúa que avanza. Se estira la cancha, remonta otro ataque. Se proyecta, se filtra, va, se cae. Dijo el árbitro, ¡ay! Se durmió Mechenko, está Jiménez para la apertura. ¡Pegó en el palo! Estaba en offside. No valía nada. 24 minutos, 0-0. Está por construir o remodelar tu hogar. En Barracas Cinco Esquinas podés transformar tus ideas en tu casa soñada. Además podés pagar hasta 12 cuotas sin recargo. En cualquiera de los locales o en la web www.barracas5esquinas.com.uy. Envíos a Montevideo y a todo el país. Barracas Cinco Esquinas, Pando y San Carlos. Pintá. Pintá con la mayor calidad. Pintá con mayor pinturas en todo el país.
Sacando en el sector medio Marichal, un balón sobre el eje de la cancha. Y este juega para Omechenko. Omechenko que se frena, busca quien allí aparezca en escena. Juega para Araujo, el capitán de Uruguay, más atrás para Randall Rodríguez, 25 minutos. El balón que va transitando el sector defensivo de Uruguay, ya en 3/4 de cancha, zona de tolerancia, tocándola para Ponte, Ponte más atrás otra vez para Marichal. Y el balón siempre en poder de los zagueros de Uruguay. Ahí le achica el repertorio Banfield y trata de que Uruguay no pueda conectar allí justamente con los creativos. Se equivocó Omechenko. Bielsa que queda mirando su hoja y apunta algo. Vienen a jugar otra vez para Omechenko. Y este para Marichal. Marichal tocará para Araujo. Se muestra el volante central de Uruguay. La va a jugar por izquierda. Buen pase para Valentín Rodríguez. El balón que recala en la zurda. Se avanza, va Valentín. La pide Renzo. Viene Valentín. Vértice del área. Engancha. Juega más atrás para Araujo. Purificará por derecha para Luciano Rodríguez. Primero pasa por Ponte. La tiene Mateo Ponte. Ponte que jugará para Luciano. Ahora sí abierto por la periferia del campo. Prepara el centro. Se acomoda para buscarla Olivera. Llegaba Juan Cruz de los Santos. Le va a quedar otra vez para Araujo, cortito para Renzo, abre por derecha, Renzo Sánchez que descuelga una pelota para que vaya trepando Ponte, Ponte va juntándose otra vez con Palacio, le salió sin querer un pase, vino para Luciano Rodríguez, lo dejó parado, quedó Cayero por el camino, remató, se va a perder afuera en 25 minutos, buena jugada de Uruguay, Leo Escudero, seguro en Oriental. Seguro como Ayala, 80 años ofreciendo el repuesto seguro. Y a esta hora a Uruguay lo que le hace falta es el puntillazo final, es ajustar la definición, el tomar una buena decisión a la hora de aproximarse y pisar el área. Todo el resto del libreto de Uruguay lo hace bien, maneja la pelota, la juega con criterio, está fino a la hora de pasar la pelota, no erran los pases, hace las coberturas que tiene que hacer, marca bien cuando está en defensa, pasa rápido al ataque, llega, se posiciona, remata, pero ahí en ese remate final está faltando el puntillazo final para el gol de Uruguay que hasta ahora yo creo que lo merece. Tirando una pelota por el medio. Allí centralizaba el juego para que corriera de los Santos. Pero marca bien Banfield. Le va quedando para que la tire larga. Muy rápido, Banfield trata de sorprender a Uruguay cuando está parado en 3/4 de cancha, pero por ahora no está fino tampoco el equipo argentino. Un pelotazo de Ignacio Rodríguez que se va a perder al lateral izquierdo. La va jugando Valentín Rodríguez ya para Omechenko. Y este juega para Randall Rodríguez. La pelota pasea en el área chica. La tiene Randall Rodríguez. Arco de espaldas a la pantalla que allí domina toda la imagen del partido. Sobre la tribuna, Julio César Abadí jugando con Araujo. Cruza la mitad de la cancha. Entrega para Luciano Rodríguez. Toca de primera. Marca bien Insúa. Corta el pase. Aborta el peligro. Pero se la saca Luciano Rodríguez a Ponte. Va a picar por el medio pidiendo la Palacio de taco. Luciano dejó para Araujo. Se muestra para jugar cortito Thiago Palacio. Todavía no se la dan a Olivera. Jugó otra vez para Omechenko. Omechenko que se planta como volante. Juega otra vez para Araujo. Le gritan a Omechenko, volvé a tu lugar. Vino otra vez para Ponte. Y este juega para Araujo. Y este juega para Luciano Rodríguez. El juego lo centraliza Uruguay. Le quedó para Olivero a media luna en el altar del área. Para mí fue falta. Dijo Lazo que no. Que va a seguir jugando el partido 0-0. No sé si no fue falta contra Rodríguez. A que pierde la pelota Araujo. Quedó protestando algo el uruguayo. Se la va robando justamente Álvarez. La tira Inés. Juan Álvarez tiró por derecha para Jiménez. Atropella a Jiménez. Lo manotea Omechenko. Notable. Va al piso. Barre a media. Sigue Jiménez. Insiste. Jiménez que va en 28 minutos. Va Banfield. Peligro. Se cayó Omechenko. Falta. El árbitro detiene el juego. Dijo que será tiro libre, el árbitro pita y marca. Pita y marca, que todos los electrodomésticos los compras en el Electro 5 Esquinas de Pando. Mañana Nacional Peñarol, Peñarol Nacional, el clásico del fútbol uruguayo. Con Javier Máximo Goñi en el relato, Carlos Bardaquian en el comentario. Siempre Oriental presente, la radio como siempre. Con entonación de radio el juego y el fútbol lo vivimos por la 12. Jugando para que vaya Ponte, Ponte toca para Luciano Rodríguez y Uruguay que va por la Dagoberto Ponte. Entregó para Palacio, escapó. La tiene el 10, se frenó, son dos de Banfield. Que bien la cuchareó. La jugó para Rodríguez, la pelota se desmaya en el pecho. Estaba en el área, rompe el juego, saca como puede Coronel. La vuelve a recuperar otra vez Uruguay. Refunda la jugada con Ponte, Ponte que va tocando otra vez para que la tenga Araujo. Araujo con Luciano Rodríguez que va casi como volante por el medio. Se mueven, rotan. Allí va a distribuir el juego por el costado derecho. Se conecta con Ponte. Va a desbordar Ponte, se frenó. Se arrepiente, juega otra vez. Entrega para Araujo. Araujo que juega para Luciano Rodríguez. Casi sigue de largo y Bocallero, pero ya lo conoció. Y ahí le robó la pelota. Le roba la pelota. Viene con todo Renzo Sánchez. Traba con todo Cayero. La tira arriba. La pelota es de Randall Rodríguez. Saldrá del fondo de la selección uruguaya en 28 minutos. ¿Quién presenta el placar, Nicolás? Presenta Simaco. Uno más para atender.
que Uruguay y Banfield por ahora están 0-0. Farel Inmobiliaria en Colonia 1577 y Anexo en Punta Gorda. Además, 9 sucursales en Ciudad de la Costa y Costa de Oro. Sígalo a Varela, la mejor opción para su negocio inmobiliario. 2409-8591. La AUF abre sus puertas a la quinta tribuna. El programa periodístico oficial del fútbol uruguayo. Seguilo en vivo por AUF TV de lunes a viernes desde las 18 horas. Le pegó César Araujo. El balón se levantó en el caño atravesado de Marcelo Barovero. Se va a perder afuera. Paso otra vez con Marcelo Sansó, con Nelson Foliati, con Iván Buela, para saber si ya tendremos pronto Defensor Unión para el segundo tiempo. Te cuento, Gustavo, que todavía están en vestuario, no han vuelto para el segundo tiempo, cosa que llama la atención. Ahí recién retorna la cuarteta arbitral, se está regando parte del sector de cancha. Gana Defensor 1-0. Gol de Valiente a los 7 minutos. Y está bien que gane el Violeta. Veremos todos los cambios que hay para el segundo tiempo, si es que se hacen. Perfecto, todavía no se reanuda el segundo tiempo. Lo relata Marcelo Sansó, lo comenta Nelson Foliati. Ya estuvo Fernando Martínez Casela y Fernando Pérez para Danubio y Huracán de Argentina, el equipo de Parque de los Patricios. Aquí estamos con el taladro, con Banfield. Lo de Julio César Falcioni. Juegan para Luciano Rodríguez. La cambió sin mirar, casi la perdió. La va recuperando Ignacio Rodríguez, la pide Juan Álvarez. Se muestra Zoraire por el medio y Bocallero. Sin embargo, invade por la derecha. Pierde la pelota Juan Álvarez. Recupera Uruguay. Le queda para Juan Cruz de los Santos. De los Santos cruza la mitad del terreno. Busca tierra fértil. Falta de Ivo Callero. Y ya había tenido una entrada ahí con Renzo Sánchez, pero no hubo tanta aspereza como en esta. El árbitro no saca tarjeta. Tarjeta B. La tarjeta de los uruguayos. Repone Uruguay por la banda derecha. Y usted reponga su repuesto original en Jaguar Importación. Distribuidora oficial Chevrolet. Ataca con ella, va por izquierda, era Valentín Rodríguez, el centro, la saca en la media, la va a conseguir, intentando dominar la pelota el zaguero, después le erraba, después cometió un error, pero lo salvó el asistente de este lado, Ferreiro. Levantó su banderín para decir que es tiro libre. Leonardo Escudero, el comentarista de Oriental, como siempre, seguro. Seguro como Ayala, 80 años ofreciendo el repuesto seguro. Varias cosas, si bien no mostró tarjeta amarilla, me da la impresión que el hombre de Banfield entró duro. Juan Cruz de los Santos, desde nuestro punto de vista, era falta como cobró el árbitro, pero amarilla para el hombre de Banfield. En cuanto al taladro, decir que en los últimos minutos ha estirado el equipo en campo de juego, se ha salido del fondo, ha dejado de estar replegado, entonces ha intentado ocupar los espacios para que Uruguay no maneje con tanta comodidad la pelota. Igualmente, el manejo del balón, el ritmo del partido lo sigue imponiendo Uruguay, al que solo le falta el gol. Genera, llega, pisa el área, incomoda a Banfield, pero no la ha mandado a guardar todavía. Ataca notablemente por izquierda con la pelota Juan Cruz de los Santos, la pedía cortito Olivera. No puede Olivera, la va sacando otra vez el elenco de Falcioni, una pelota que va rechazando hacia arriba, pegándole como puede Maciel. La va buscando Jiménez. Jiménez se quiere juntar con Bizanci. La pide Ignacio Rodríguez, pero sale bien Uruguay. Esta vez domina la pelota notable Ponte. Le pone el cuerpo, se lo saca de encima a Zoraire, que lo presionaba a ver si le podía robar la pelota y encontrar descompaginado Uruguay. Viene para Valentín Rodríguez, ya cruza el puente. Con la pelota va el equipo hoy vestido de blanco, como el otro día contra Paraguay. Juega para Mechenko y este que va tocando para Marichal. Marichal que abrirá por derecha. Tribuna va Roberto Ponte con la pelota de Uruguay en el campo de Maldonado. Domingo Burgueño Miguel. Entregan para Luciano Rodríguez. El centro para Olivera, pero muy anunciado. Un centro que de ahí a Bielsa no le gusta nada. Sale para Homero y controla. El Robert se volvió loco y bajó todos los precios. Todo Brasil. Platos, vasos, cubiertos, termos, tapones, bombillas y más de 2000 artículos. Arenal Grande, esquina Blandengues. Droguería Paysandú está en Las Toscas. En la beca Mario Ferreira los espera con una gran variedad de productos para el hogar, la piscina, el jardín y el cuidado personal. Droguería Paysandú. Más de 60 años a su disposición. Comunícate con nosotros al 092-788-069. drogueriapaysandú.com.uy. Arriba Marichal, pero el árbitro estaba anulando todo de nuevo cuando se iba a perder afuera esa pelota. Dice que es tiro libre para el equipo celeste, que va jugando desde la posición Hábitat. Hábitat, hacemos la vida más fácil. Pero qué calidad que tiene Uruguay. Pero claro, pinta con calidad, mayor pinturas en todo el país. La tiene Valentín Rodríguez, que encara de la punta del medio, va el zurdo, lateral izquierdo del equipo celeste. Decía Leo Escudero, un equipo asimétrico. Jugaba mucho por derecha, poco por izquierda. Ahora parece que Uruguay vuelca el juego por aquel costado. Engancha, muy bien con ella Juan Cruz de los Santos. Meterá al centro, engancha otra vez, así bailotea con la pelota. Lo frena muy bien el hombre de Banfield. Se la va robando finalmente Coronel. Coronel que saldrá jugando, engancha, la pide Recalde. Se muestra Calleros por el medio. Todavía no se la dan a Ivo Callero. Ahora sí metió un largo pelotazo para Zoraire.
Notable cierre de Barichal. Le quedó para Zoraire. La pide Jiménez. Remató Jiménez. Randall Rodríguez a la izquierda para tirar la pelota al córner. En 33 minutos la más peligrosa para Banfield. Habrá tiro de esquina para los argentinos. Escudero seguro. Seguro como Ayala. 80 años ofreciendo el repuesto seguro. Les habíamos dicho que habían salido del fondo, que habían estirado el equipo. Jugaron rápido, lo encontraron mal parado Uruguay. En 33 minutos llegó la primera jugada de gol clara del partido para Banfield. Un remate al borde del área. Excelente Randall, que frío y todo reaccionó bien para con una mano enviarla al córner. Son 4 o 5 camisetas de Banfield esperando el centro. Zoraire queda en la media luna. Allá se toman algunos hombres. El centro al área. Picó. Le quedó el cabezazo. Ganaba por arriba Maciel. Pero sale bien Randall Rodríguez. Ya la pone rápida para Olivera. Arranca y el paraíso del contragolpe es para Uruguay. Se viene Olivera. Va a cerrar Callero. Justo el ex Plaza Colonia tirando la pelota al lateral. Cuando corría Olivera, vuelve a tomar apuntes Bielsa. 35 minutos, 0-0. Viene para Olivera. Neto dominio de Uruguay. Ahora respira un poco más. Toma aire Banfield. Ya no lo tiene tan apretado, tan prisionado, sitiado. Pelota que va jugando más atrás para Araujo. Araujo que va tocando para Marichal. Se mete en el viento de la cancha Uruguay. Entrega bien para Omechenko. Omechenko que levanta la mirada. Abre los brazos pidiéndola cortito. Luciano Rodríguez. Jugó para Olivera con Palacios, con Luciano. Y otra vez Arcena las chances en el fondo. Insúa. Uruguay llega tocando 35 minutos. La correa alemana líder en el mundo. Está en la Rica Rolemanes y su red de distribuidores. Correa Continental. En la Rica Rolemanes al 2902-1773 en el Parque Vacacional de Aehuen, Piriápolis. Te esperamos para pasar las mejores vacaciones en familia. Zona de camping, cabañas y apart hotel. Consulta tarifas y promociones en www.parquevacacionalpiriápolis.com. Pero qué cantidad de chiquilines con camiseta de Uruguay corriendo. No tienen más de 6, 7 años, 4, algunos más pequeños todavía, con una pelota bajo el brazo. Yo no sé si no fue la pelota que cayó, que tiró Ivo Callero a la tribuna. Se están peleando por la pelota. Hay chicos, chicas, todos con el balón. Vino el guardia de seguridad, el hombre de la bolsa. En mi época le llamábamos así. Le robó, le dijo no, la pelota no. Se la querían llevar. Qué peligro. Eran como 20 todos peleándose por ella. Sobrero informa, edición limitada de Peugeot 208 2008. De $19.990 en todas las versiones. En Sayago Sobrero vende, Sobrero respalda. Informa Supermatch, al lado fácil del deporte. Ya se juega Cordón Urupán, actividad en la fase regular de la Liga Uruguaya, que tiene a Peñarol, a Nacional y Aguada líderes con 28. ¿Quién no sueña alguna vez tener una pelota de ese tipo, no? Cuando chico y además está jugando la selección uruguaya con ella. La tira Araujo. Araujo con Renzo Sánchez. Ya nos vamos a ir con Marcelo Sansó, con Nelson Foliati. Segundo tiempo que comienza entre Defensor y Unión. Vino para Luciano Rodríguez. Tocó para Palacio. Le tira el 10 en cara. Va Palacio. Había un mar de piernas delante. Remata Luciano Rodríguez. La pelota da en la mano del hombre de Banfield. Y quiso simular que le había pegado en otra parte del cuerpo. Pero el árbitro Leandro Lazo marca tiro libre para Uruguay. Marcelo, arranca el segundo tiempo. Todavía no, Gustavo, está pronto Defensor, está pronto Unión, está listo Matonte, va a arrancar la segunda parte. Defensor vence a Unión por 1-0. En la próxima intervención confirmamos las variantes con Iván Buela, tanto en el equipo violeta como en el equipo tatengue. Perfecto, tiro libre que va a jugar Uruguay a unos 20 metros de Barovero. Ubica la pelota Juan Cruz de los Santos, pero creo que no. Luciano Rodríguez es el que le pide la volada. No sé si le sacará la chance. El 11 al 19, siguen conversando, se siguen mirando. Se van a colocar 4 o 5 en la barrera. Pánico crea Uruguay sobre el arco de Barovero. A ver si el equipo de Bielsa puede abrir el marcador. Ha hecho méritos para eso. Está 0-0 por ahora. Ya transitamos 38 minutos de la primera parte. Uruguay, su segundo partido amistoso previo al preolímpico. Le va a pegar Juan Cruz de los Santos. Conversa con Luciano Rodríguez, que mira y observa la barrera. Una barrera abierta, ¿no? Cortada. Se colocan 4 de un lado y 2 del otro. En el medio está Barovero. Si pasa los 4 de este lado, se viene Juan Cruz de los Santos, que amaga. El árbitro dice que no se adelante la barrera. Se enoja lo de Banfield diciéndole estamos bien acá todos. Otra vez Lazo vuelve otra vez a decirle a la barrera más atrás, que sigue adelantándose cuanto quiera. Vendrá con ella de los Santos, mira el arco, se va muy arriba. En 38, saque de meta. Vuelvo contigo, Marcelo. Ahora sí arranca la segunda parte, ya tenemos un minuto de la segunda mitad. Está ganando Defensor Sporting 1-0 sobre Unión. Informa para conocer novedades con Iván Buela. Informa Supermatch, al lado fácil del deporte. 5
cambios en Defensor Sporting, se vinieron a la cancha el 24, Francisco Couture, el 4, Rodrigo Cabrera, el 11, Nicolás Guich, el 28, Kevin Prieto y el 27, Juan Manuel Jorge dejaron la cancha. El 3, Guillermo de los Santos, el 16, José Álvarez, el 34, Alfonso Barco, el 19, Pablo Viudés y el número 8, Fernando Elizari. Vino con 2 cambios el Club Atlético Unión de Santa Fe, vinieron Nicolás Orsini con el 8 y Enzo Roldán, Nicolás Orsini con la 33 y Enzo Roldán con el 8, se fueron el 9, Gonzalo Morales, y el 15, Patricio Tanda. Quédese tranquilo, relator, que ahora voy a la cabina y lo ayudo. Este verano contratá Flow en todo el Uruguay desde 499 pesos por mes. Canales en vivo, series, pelis para mirar en tus dispositivos o transmitir en la tele. Flow es para vos. Estación ANCAP Panamericana en Sarandí Grande, ruta 5, kilómetro 139.500. Los espera a las 24 horas con todos los servicios de ANCAP y 360. Estación ANCAP Panamericana en Sarandí Grande, ruta 5, kilómetro 139.500. Estoy contigo, Marcelo, aquí todavía 0-0. Sí, contigo, vamos. Aquí hay tiro libre que va a tomar Unión de Santa Fe desde la derecha. Estamos en 2 minutos con 50 de la parte complementaria. Estamos todavía armando el puzzle, el rompecabezas de las 5 variantes que ya anunciaba nuestro compañero Iván Buela. Sobre el arco que defiende el guardameta Kevin Thompson, llegará el centro desde la derecha por intermedio del futbolista Roldán. Ahí está Roldán acomodando con pierna diestra. Viene centro de Roldán, arriba con golpe de cabeza. Prieto, fácil, débil, sin problemas. Atrapa el guardameta Thompson. Pensás en color, pensás en la Alcerda. Bienvenidos a nuestra nueva casa Miguelete Casi Fernández Crespo. Alcerda Pinturas, automotriz, hogar industrial, agrícola. Miguelete 1733, Alcerda. Sabemos de pintura. Barraca Maldonado, desde 1966, materiales para la construcción y ahora electrodomésticos. Hasta 12 pagos con todas las tarjetas y 10% de descuento con Scotiabank. Barraca Maldonado, gente que cumple. Este es un equipo mucho más juvenil aún, incluso del que arrancó jugando el partido, mi querido Foliani. Claro, todo puede cambiar ahora en función de esta situación. Defensor sigue mostrando chicos jóvenes en cancha, con gran tarea física. En eso se proyectan, anticipan, juegan, se mueven. Bueno, vamos a ver qué pasa. Hay menos experiencia que en el primer tiempo donde Defensor dominó y ganó bien. Volvemos contigo al campus municipal, Domingo Burgueño Miguel. Perfecto, Marcelo, aquí sigue 0-0, ya transitamos los últimos 4 minutos de este primer tiempo. Caía Juan Cruz de los Santos, el árbitro Lazo dice que a la mitad de la cancha hay tiro libre para los uruguayos. ¿Le va a pegar a Araujo? No, dejará para Omenchenko, el zaguero de Peñarol, que se dice se iría después del preolímpico. Y eso lo podemos estar después confirmando con Matías Vallejo si hay alguna novedad ya oficial de ese tema. Van a entregar para Olivera, bajo unos metros. La tiene Cristian Olivera, juega bien para que arranque por allí Valentín Rodríguez. Ya se la pide Olivera. Jugaba para De los Santos. Se caía el número 11. La va robando Izares jugando Banfield. Viene para Recalde, la pide Calleros por el medio. Se muestra para tocar con el cortito y arrancar Bizanz. La tiene Bizanz. Se caen 2 de Banfield. El árbitro falta, dice. El árbitro pita y marca. Pita y marca, que todos los electrodomésticos se los compras en Electro 5 Esquinas de Pando. Que anda buscando Uruguay por acá. Otro producto de Minas Importaciones, minasimportaciones.com.uy. Que el partido por ahora no tiene goles y es lo que quiere Uruguay para regalarle a su gente, que en un número aproximadamente a los 7.000 llegaron hoy. El otro día mucho más público. Creo que anduvimos en los 12.000 más o menos en el Domingo Burgueño Miguel con la selección paraguaya. Tiro libre que va jugando Recalde, levanta un centro, anticipa bien de cabeza ganando Marichal. Marichal que va dejando para que la tenga Luciano Rodríguez y este con Thiago Palacio. En el círculo central la tiene Palacio, Palacio juega para Valentín Rodríguez. Otra vez Uruguay carga por la zurda. Valentín Rodríguez miró, lo puso a correr para que se mande por aquel costado de los Santos. Saca como puede, aborta el peligro, neutraliza bien Banfield esta vez. Jugándola para que arranque Calleros con Rodríguez. Ignacio Rodríguez que va jugando para Álvarez. Álvarez que transita con ella. Va a jugar para Ignacio Rodríguez. Trepa por aquel costado. Se le queda muy atrás la pelota a Jiménez. Allí domina el balón Martín Jiménez. Cambiarán por izquierda otra vez y arranca por este lado con Insúa. Insúa lateral zurdo sobre tribuna principal. Casi 43 minutos. Estamos con Oriental, Uruguay y Banfield. Por ahora están 0-0. ¿Sabía que en Supermatch podés apostar quién será el campeón de la Champions League? Confía en tu instinto en Supermatch. El juego de apuestas deportivas del Uruguay. 9 casas y Maco. Y en las 9 la mejor atención. El mejor precio, 15% de descuento con tarjeta Santander. Simaco siempre te salva. Simaco, uno más para atender. Se le va a perder afuera Juan Bizanz, el lateral que vendrá en defensa por derecha para Uruguay.
Apura el paso el equipo de Bielsa, pero Lazo dice que tiene que reiterar otra vez Ponte. El saque de costado. 43 minutos y medio. Termina el primer tiempo. El título de Escudero. El análisis rápidamente disparando alguna conclusión nuestro comentarista. Para irnos otra vez con Marcelo Sansó, con Nelson Foliati, con Iván Buela. Para Defensor y Unión. Estamos con Oriental. Ya estuvimos con Danubio Huracán. El relato de Martínez Casela con Fernando Pérez. La va a jugar para Valentín Rodríguez. En el círculo central la pide Araujo. En la cintura del campo la tiene el zurdo. Valentín Rodríguez jugó para Araujo. Araujo para Menchenko. Menchenko para Valentín Rodríguez. Corre, sale Barovero antes. Para controlar el portero. Montevideo Hair. Centro de implante capilar. Implante con técnicas afino, sin suturas, sin cicatrices. Con recuperación rápida y resultados naturales. Inicia tu recuperación capilar en Montevideo Hair. Consulta sin costo al 092 63 63 10. EGA promo 44 años. Catarata 6 días con entradas a parques. $369. EGA, el mejor viaje de tu vida. Me dicen por acá que estaría ya todo confirmado. Lo de Omechenko. Matías, ¿qué tenemos por ahí en tu mesa de trabajo? Ah, sí, primero voy al llamado. Te escucho. Informa Supermatch, al lado fácil del deporte. Sí, Omechenko fue presentado, lo habíamos confirmado en la jornada de hoy. El volante de Peñarol confirmado en el Oviedo. Estará integrando el equipo español después del preolímpico. Ah, perfecto, no lo había escuchado, perdóneme. Seguramente había ido a buscar el auto o algo de eso cuando usted charlaba y la radio no la encendía. Corre por la pelota dominándola por aquel lado Zoraire. Zoraire jugará para Jiménez. Y viene para Juan Álvarez. Roba Araujo, lo toman de la camiseta, el árbitro dice que hay falta del uruguayo. 45 minutos, Marcelo, te sigo escuchando, tenemos un minuto más de juego por acá. Aquí 8 minutos de la parte complementaria, todavía no se terminan de acomodar ni Defensor ni Unión en este segundo tiempo. Ya va a venir Foliati con más conceptos. Ataca el conjunto santafesino. Se va frenando ahora Corbalán. Corbalán para Mauro Luna Diale. El toque sobre la banda para que venga al centro de Orsini. Rebotó Tomovera. Tiró afuera de la cancha. Saque de meta que va a tomar la Viola. Seguimos contigo para el final del primer tiempo, Gustavo. Despeja de cabeza Uruguay. La tira otra vez Banfield, que ya no está tan complicado como en buena parte del primer tiempo. Uruguay mereció por lo menos algún gol, pero el fútbol y los merecimientos. Arriba Jiménez, tiene el gol, Banfield, ¡va gol! ¡Gol de Banfield! Juan Bizanz apareció por el segundo palo, llegando con el futbolista Ignacio Rodríguez. Los números de Banfield son complicados. La pelota pasada, Uruguay que falló, no quedó atento. Llegó para marcar entonces Bizanz lo que era el gol para el equipo de Banfield. Lo vamos a ir observando. Se ha terminado el primer tiempo. Está ganando Banfield en la última jugada del partido. Finalmente el número 17. Juan Bizanz, como dijimos en el principio, le está dando la victoria a Banfield. Banfield 1, Uruguay 0. Impresionante realmente, ¿no? Uruguay trabajó para el gol, lo merecía, pero bueno, los goles no se merecen, se hacen. Y Uruguay no supo definir. Y Banfield, que se había soltado en los últimos minutos, ahora llega por izquierda, mete un centro al segundo palo, salta la saga de Uruguay, le ganan de cabeza a Omechenko detrás de él, cabecean la pelota y la bajan hacia el primer palo, donde aparece Bizanz solo para con toque corto poner el 1-0. Los goles no se hacen, mejor dicho, los goles no se merecen, se hacen. Y el que hace el gol es Banfield, que ya hacía un rato, les habíamos dicho, se había soltado y había comenzado a inquietar a Uruguay, que hizo gran parte del primer tiempo de muy buena manera, solo que le faltó el gol. Habitat, hacemos la vida más fácil. Discúlpeme, ese es el adelanto del comentario ya de Leonardo Escudero. Nosotros nos despedimos momentáneamente en este primer tiempo que gana Banfield 1-0 Uruguay. Relata Marcelo Sansó, comenta Foliati con Iván Buela, con todas las novedades. Defensor Unión, te sigo escuchando, Marcelo. Gracias, Gustavo. La pelota la viene buscando Valiente, colaborando en tareas defensivas. Allí está saliendo como lateral derecho, tocando sobre la posición de El Ojito Rodríguez. La pasa mal Defensor, la toma Orsini. Orsini de frente al arco, le va a dar, tiró, rebotó en Juan Manuel Jorge. Iba buscando la pelota ahora para Defensor Sporting Rodrigo Cabrera. De Cabrera para Nico Guncho. Guncho otra vez para Juan Manuel Jorge. Se frena por el medio del área, lo tiene a Cambón. Foul contra el 27, lo revolcaron. Tiro libre que va a tomar la Viola.
muy seguro Foliati. Lo veo mejor a Unión en este segundo tiempo. Seguro como Ayala, 80 años ofreciendo el repuesto seguro. Sí, los cambios trajeron de que disminuyó el rendimiento colectivo de Defensor. Ya no está Lizari, no está Guillermo de los Santos, no está José Álvarez. Bueno, que fueron muy importantes en el primer tiempo. De todas maneras hay cosas para observar. Lo de Viacaba, este zaguero central por izquierda, que con De los Santos se entendió muy bien. No es lo mismo ahora, sin De los Santos. Bueno, para seguir observando el trabajo de un equipo con muchas ganas, con mucho esfuerzo físico, bien trabajado en ese aspecto. Ya no es lo mismo que el primer tiempo y el equipo argentino hace méritos para el empate. Hay lateral para Unión que va a reponer desde la derecha, Nico. Y usted reponga su repuesto original en Yaguarón Importación, distribuidor oficial Chevrolet. Y después del partido sale una picada tremenda esta noche. Pero claro, si hay picada, venite, Marce. Caete con un Rosés. Las salidas de Thiago Cardoso. Cardoso va combinando por el sector izquierdo con Paz. Puede entregar para el número 34 el futbolista Franco Pardo. Vino nomás para Pardo. Pardo hace grande la cancha con Federico Vera. Vera ya está en zona de 3/4. Mandó para Orsini. Va dominando conjuntamente con Roldán. Cierra Viacaba. Manda fuera el zaguero central del conjunto violeta. Lateral que hace rápido el propio Roldán. Roldán va entregando atrás para Paz. Paz va tirando por el medio. Una pelota que va a recibir Mauro Luna Diale. La pasó mal, la roba Defensor. Escapa por aquel costado el número 28. Viene Kevin Prieto, la adelantó. Sale Pardo justo, Mire que el 28 violeta, el juvenil, el chiquilín Kevin Prieto, había robado y se iba de excursión rumbo al arco de Cardoso. Se habla mucho de Prieto el Defensor, se habla de sus condiciones y ha hecho 2 o 3 cosas más que interesantes. Primeras armas en primera división. Lateral para el violeta. Gran etapa comercial en la unidad agroalimentaria Naranjara y Guarino. En el nuevo mercado modelo Guarino, la marca del citrus. ¿Pensaste en ahorrar? ¿Pensaste en Super Covadonga en Progreso? Otro supermercado de Tamisur. Bueno, y ahora lo levantó Corbalán a Prieto. Allá está muy dolorido el chiquilín, el juvenil, tiro libre que el juez pita y marca. Pita y marca, que todos los electrodomésticos se los compras en Electro 5 Esquinas de Pando. Viene a la carga el conjunto violeta. A la carga, la lleva Turil Cargo, rápido, seguro y puntual. Lo envías hoy, lo reciben mañana. Dale, Nico, pensá por favor. Pensá en ahorrar, pensá en los supermercados de Tamisur. Centro que vendrá desde la derecha, estamos con Foliati, con Iván Buela, con Federico Sena en la parte técnica aquí en el Francini. Va a llegar desde la derecha el envío, sube todo Defensor a buscar el segundo tanto de la noche. Gana 1-0 gol de Valiente, viene centro del ojito, todo un especialista, balón parado. El envío que va, saca la defensa del conjunto Tatengue, la toma otra vez ahora Nicolás Gunch. Va adelantando el último, termina perdiendo. Le va quedando ahora a Del Blanco. Caía Lucas Gamba, no hay falta, dice el árbitro Matonte. Por eso está cerrando Cabrera, jugando atrás para el arquero Kevin Thompson. 25 años de la mayor garantía del mercado. 25 años de USG, sistema constructivo liviano. USG, Montevideo y Maldonado. Acordate que siempre mejor el original que la copia. Jaguarón, distribuidor oficial de repuestos Chevrolet. 2908-1136. Se preparan más cambios en el equipo de Barini. Se equivocó ahora en la última entrega Nicolás Gunch. Un pase que iba para Cambón, terminó siendo demasiado largo. Atrapa sin problemas Thiago Cardoso, el guardameta coloniense, el compatriota que va saliendo por izquierda. Desde 1958 la Casa del Tornillo le brindan amplia variedad en tornillos, bulones, herramientas y anclajes. Para la industria de la construcción, pedidos al 2900-235-15. Golazo de Confitería Banzai de Pando. Lancha para 10 personas desde 3.780 pesos. Reservas al 22-23-68. Confitería Banzai de Pando. Ya voy a estar repasando con Matías Vallejo la consigna que tenemos por Oriental, preparándonos para el clásico. Mañana gran transmisión con Goñi, Bardaquian y todo el equipo. Ataca Unión con Vera, marca muy bien, mandando la pelota fuera Nicolás Gunch. Habrá lateral que va a tomar el conjunto santafesino. La eutanasia no es lo que parece, un libro de Miguel Pastorino que hace pensar para ir más allá de las etiquetas y profundizar en un tema álgido y actual. Búscalo en los locales de la tienda Lea o pedirlo al 094-578-885. Viaja por el mundo protegido por Universal Assistance, la asistencia al viajero al equipo, elegida por el equipo de Radio Oriental para seguir a la selección en todos los estadios. Universal Assistance, cuidamos tu viaje, cuidamos tu mundo. Comunícate con nosotros al 2901-7378. Había metido 5 variantes, Barini va a realizar las otras 5 permitidas, hasta 10 cambios es lo que permite esta serie Río de la Plata. Habrá córner que va a tomar Unión, que insisto, junto a Foliati lo hemos manejado
hace minutos. Está mejor en esta segunda parte que el elenco violeta. Va a venir el centro desde el sector derecho por parte de Roldán. También está Mauro Luna Diale ahí preparado para pegarle la pelota, pero será Roldán el 8. Centro de Roldán abierto, golpe de cabeza. Buscaba la pelota Paz. Termina devolviendo y saliendo por el costado derecho Defensor Sporting por intermedio del futbolista Prieto, de Prieto para el número 7. Largo pase del Ojito Rodríguez. Cuando era buena la incursión de Prieto. Balón afuera, lateral para Unión. Dame una anuncia para escuchar a Vallejo. Vayas a donde vayas, cae bien. Caete con Ultracés. Anuncia USG 25 años. Líderes en placas de yeso y perfiles de acero. La consigna con la audiencia al 092-770-111. ¿Cuál es el resultado del clásico? Nos mandan el mensaje con los 4 últimos de la cédula, su nombre, el barrio, y participan por un almuerzo para 3 personas en Cabaña Verónica del Mercado del Puerto. Muy bien, te sigo escuchando, Nico. ¿Tenés tarjeta D? Tenés efectivo, porque con tu tarjeta D podés llevarte hasta 75.000 pesos para lo que necesites. Sentite bien uruguayo, tenés tarjeta D. Pedila en www.creditosdirectos.com.uy. En Minas Importaciones jugamos de primera y bajamos todos los precios. En 36 horas tu pedido en tu comercio. Son más de 6.000 productos. Minasimportaciones.com.uy. Comunícate con nosotros al 092-760-468. Muy bien, bueno, se están realizando las variantes en Defensor y también vendrán en Unión. Vamos, Iván, aprovechamos para escucharte. Informa. Informa Supermatch, al lado fácil del deporte. Los cambios en Defensor Sporting salieron los que quedaban en campo desde el principio. Juan Biacaba el 15, Nicolás Rodríguez el 7, el número 21 Joaquín Valiente, el número 13 Augusto Cambón y el 5 Facundo Bernal. Vinieron el 2 Ariel Lima, el 18 Agustín Soria, el 25 Matías Guzmanis, el 17 Francisco Barrios y el 22 Lucas Imbert. Las mejores comparsas se dan cita en Durazno. Sábado 3 de febrero, hora 20. 34ª edición de las primeras llamadas del interior del país en el tradicional recorrido por el barrio Bertonasco. Invita Intendencia Departamental de Durazno. Lo piden los técnicos y la gente. El secreto está en la constancia. Jamón extra. La constancia. Bueno, ahora sí, ¿no? Todos los gurises de Defensor Sporting con Dawson en el arco jugando este segundo tiempo. Ahí está robando la pelota Gunch. Mandaron por el costado zurdo. Ahí quería, pero no podía. El recién ingresado, el número 25. Hay lateral que va a tomar el conjunto santafesino. Para vos, albañil, constructor, arquitecto, la casa del constructor. Hormigonera, taladro, andamio, generador y mucho más. Alquilá fácil. Comunícate por WhatsApp al 097-66-2222 o pasa por nuestro local. La casa del constructor en Avenida Millán 4590. Pasate a la nueva Fiat Strada Volcano. Con caja automática CVT por solo $22.490. ¿Dónde? En Carrica Automóviles. Financiada en el momento con tasa cero y valoramos tu usado. Carrica Automóviles. Boulevard Artigas y Espinillo. Ahí está jugando la pelota Barrios en la mitad de la cancha del conjunto violeta. Tocó para Kevin Prieto. Muy buena la del número 28. Se frenó ahora. Entrega para el volante Juan Manuel Jorge. Estaban perdiendo. La toma otra vez Defensor. Se tiró muy mal el hombre de Unión de Santa Fe. Le va a quedar a Guzmán y tiro al arco. Y Cardoso no atacó bien la pelota. No reaccionó de buena manera el guardameta en primera instancia. Tuvo que emplearse a fondo para en 2 tiempos quedarse con la bola. No sorprende Defensor acá en esta jugada. Si no va bien Cardoso abajo, si no se pudo traer tanta utilidad a la pelota, pero Defensor exige, hay buena movilidad de los chicos. Este Prieto, no se lo sigo mirando, miremos bien a Prieto. El Parque Vacacional de Ewin Piriápolis te espera para pasar las mejores vacaciones en familia. Zona de camping, cabañas y apart-hotel. Consulta tarifas y promociones en www.parquevacacionalpiriápolis.uy. Neumáticos Cooper descuento. $10 en la compra de tu neumático. El descuento de Neumáticos Cooper, sí, escuchaste bien. Así es la nueva promo de Neumáticos Cooper para auto y camioneta. Solicita esta promo en tu comería de confianza y locales adheridos en todo el país. $10 menos en Neumáticos Cooper. Estamos en 20 minutos, placar de Simaco para todo el país por Oriental, gana Defensor 1-0 sobre Unión, están en el descanso Uruguay y Banfield, lo está contando Gustavo Rodríguez, lo está comentando Leo Escudero, está ganando Banfield 1-0 sobre el Sub-23 dirigido por Bielsa, la pelota la viene buscando el conjunto Tatengue por intermedio del número 5 Joaquín Mosqueira retrasa el útil, juega atrás para la ubicación del futbolista número 34 Pardo a la derecha, donde está esperando ahora Paz
balón que va sobre el sector del ataque para el conjunto santafesino, el centro que va Cabrera, que rechaza y manda afuera. Hay un lateral que va a tomar otra vez Unión. ¿Estás por construir o remodelar tu hogar? En Barracas Cinco Esquinas podés transformar tus ideas en tu casa soñada. Además podés pagar ante 12 cuotas sin recargo en cualquiera de los locales o por la web barracascincoesquinas.com.uy. Envíos a Montevideo y a todo el país. Barracas Cinco Esquinas, Pando y San Carlos. Pintá con la mayor calidad. Mayor pinturas en todo el país. Está saliendo con la pelota Ludueña. Ludueña tira sobre la mitad de la cancha para que la venga a buscar Mosqueira. Mosqueira abre a la zurda. Ahí está entregando la pelota el conjunto de Unión para que esté saliendo Ludueña. Ludueña va tocando para el defensor número 2 que ha ingresado recién en el conjunto de Unión. La pelota va sobre el costado zurdo. Ahí la va teniendo por la mitad de la cancha Mosqueira. Mosqueira otra vez para Ludueña. Ludueña levanta sobre el costado zurdo. Al avance viene el conjunto santafesino. Balón que viene para el número 11. Ahí está. Conjuntamente con Luna Diale perdiendo, toma Barrios y va saliendo para la Viola. Colegio Liceo Sagrada Fcata conocernos y se parte de la familia Zafa. Avenida del Libertador y Lima. Sobrero informa. Edición limitada de Peugeot 208 2008. Desde $19.990 en todas las versiones. En Sayago. Sobrero vende. Sobrero respalda. La pelota la tiene Kevin Dawson, atrapa el útil, 22 minutos del segundo tiempo. Defensor 1, Unión 0, Nico. Este verano contratá Flow en todo Uruguay, desde 499 pesos por mes, canales en vivo, series, pelis para mirar en tus dispositivos y transmitir en una tele. Flow es para vos. Estación ANCAP Panamericana, en Sarandí Grande, Ruta 5, kilómetro 139.500, espera las 24 horas con los servicios de ANCAP y 360. Estación ANCAP Panamericana, en Sarandí Grande, Ruta 5, kilómetro 139.500. Está atacando Defensor, balón que llega para Cabrera. Cabrera muy forzado, manda el centro atrás, rebota la pelota y saca Paz, mandando la bola contra un costado. Lateral que hace rápido Defensor, por intermedio de Gunch. Gunch para Pancho Barrios. Barrios otra vez para Gunch. Tiene de vuelta Barrios cerca. Fue nomás para el 17. Avanza, se viene contra el área. Mete sobre la izquierda para Cabrera. Cabrera prepara el centro por bajo, no lo hizo de buena manera. Saca Paz, entonces que ahora ha quedado como lateral derecho. La toma para Defensor Sporting Lima. Vuelve a jugar sobre la mitad de la cancha. Le queda Luna Diale. Luna Diale propone con Mosqueira. Mosqueira puede llevarla a la izquierda para el número 11 del conjunto de Unión, Mernier. Allí está Mernier. Mernier va a sacar el centro. Se frena Mernier frente a la marca del lateral derecho ahora en el conjunto violeta, el número 22, Lucas Imbar. Se frenan colocando atrás para Ludueña. Ludueña va a traerla sobre este lado, debajo de la posición hábitat para el 32 que es Paz. Ahí está Paz. Paz levanta sobre el área. Va con un toque corto el número 29, Mernier. Van devolviendo por parte de la saga lateral que va a tomar Unión. ¿Pensás en color? ¿Pensás en Alcerda? Bienvenidos a nuestra nueva casa Miguelete Casi Fernández Crespo. Alcerda Pinturas, Automotriz Hogar, Industrial Agrícola, Miguelete 1733, Alcerda. Sabemos de pintura. 9 casas Simaco con la mejor atención y el mejor precio en las 9. El mejor precio y la mejor atención con 15% de descuento con tarjeta Santander. Simaco siempre te salva. Simaco nomás para atender. Campus está teniendo la pelota Unión, el centro de Del Blanco. Cabrera la manda al córner. Tiro de esquina que favorece a Unión de Santa Fe. Vuelvo contigo al campo, Gustavo. Marcelo, se vienen los equipos, ya están en el terreno de juego. Se viene una variante en Uruguay, se fue Renzo Sánchez, ingresa Rodrigo Chagas, el artiguense, el hombre de Nacional. Aquí comienza a rodar la pelota, tenemos ya el segundo tiempo que gana Banfield por 1-0. Gran etapa comercial en la unidad agroalimentaria. Naranjares Guarino en el nuevo mercado modelo. Guarino, la marca del citrus, la Virgen y la bandera. Una historia para niños de Laura Charal y Natalia López, donde se unen la epopeya de la Cruzada Libertadora y la historia de la Virgen de la Patria. Conseguiron los locales de la tienda Lea o pedilo al 094-578-885. Muy bien, aquí 25 del segundo tiempo. Gana Defensor 1-0, pero Unión va buscando el empate. Metía Del Blanco, sacaba la defensa del conjunto violeta. Ya vamos contigo para el relato de Uruguay Banfield, con el comentario de Escudero por Oriental. La bola viene sobre la mitad de la cancha para Ludueña. Ludueña avanza, entrega, toca corto, va sobre la izquierda. Ahora para el número 5, Mosqueira. Mosqueira con Paz. Paz levantó sobre la zurda. Ataca Unión que busca la igualdad. Viene centro. La pelota rebota, va al córner. Tiro libre para el conjunto, tiro de esquina para el conjunto santafesino. Volvemos al campus. Dale, Gustavo.
Corner para Banfield, el centro viene sobre el área, buscaba por arriba Emanuel Coronel, pero saca bien Marichal, la tira arriba para que vaya a buscarla Olivera, anticipa bien y roba esa pelota y Bocallero, la suelta más atrás para que la tenga Recalde, se cae Recalde, lucha Recalde, gana, saldrá jugando el lateral de Banfield, una pelota que va dominando, intentando por este lado. Se le va a perder afuera para mí Álvarez, dijo que era un asistente de este lado. Le va quedando para Juan Cruz de los Santos. La tiene el número 11, la echa muy larga y la pierde. La va recuperando otra vez Banfield. Ataca por ella Juan Álvarez. Engancha por derecha, viene sobre tribuna principal. Más atrás para Zoraire. Traba con todo Valentín Rodríguez. Hay saque de costado que vuelve a jugar el taladro. Una buena jugada sacar tarjeta D, porque es la tarjeta que te da más beneficios. Sentite bien uruguayo, tenés tarjeta D. Pedila en www.creditosdirectos.com.uy. En el Jardín y Extensión Escolar de AEBU. Acompañamos a los niños y niñas con propuestas que incluyen el juego, la exploración y la expresión. Consultas e inscripciones en aebu.org.uy. Marca Valentín Rodríguez tirando afuera lentamente. Coronel viene con el saque de costado por derecha. Volveré con Marcelo Sansó. Ya juega el segundo tiempo también Defensor y Unión. Viene Coronel que va a tomar impulso con sus manos. Activa la circulación del juego sobre el área de Uruguay. Randall Rodríguez allí parado en el medio del arco. Se toman las marcas en el área del equipo. Hoy vestido de blanco el celeste. Arriba para sacar Ovechenko. Tirándola sobre el anillo central. Uruguay se prepara para el preolímpico que estará jugando en Venezuela y debuta ante Paraguay. Saca la pelota fuera Ponte. Otro lateral para Banfield. Marcelo, te escucho. Atacando Defensor Sporting con Barrios. Barrios tira a la izquierda para Cabrera. Cabrera juega corto para Guncho. Otra vez para Cabrera. Cabrera se frena a la altura de los 3/4. Vuelve a colocar para el número 11. Más atrás para Lima. Estamos en el Francini recorriendo 72,5 de tiempo corrido. Defensor ganando con aquel gol de Joaquín Valiente a los 7 de la primera mitad. Encarando ahora Kuzmanis. Se frena al 25. Lo marcan, le echan afuera. Lateral que va a favorecer al conjunto violeta. Esta es Oriental, la radio del fútbol. Más partidos, más estadios, más audiencia en todo el país. La pasión de tu equipo es ilimitada como los gigas de Antel, que son ilimitados por 3 horas a solo 60 pesos. Ataca Defensor Sporting, pelota larga puesta en dirección del futbolista Prieto. Balón afuera, saque de arco que va a tomar Unión, muy seguro Foliati. Después volvemos al campo. Seguro como Ayala, 80 años ofreciendo el repuesto seguro. No, para ir tomando nota, Prieto el 28, el 11 Gunch. Tipos prolijos, tratan bien la pelota, se ubican bien en la cancha, cubren bien su sector, anticipan, tocan, van bien. Ojo, Prieto Gunch, vais teniendo en cuenta, Contigo de vuelta, Gustavo. Corner para Banfield sobre la cabecera del arco de la tribuna de espaldas a la intendencia de Maldonado. Sobre la tribuna sur vendrá el corner que va a jugar Bizanz. El centro se va abriendo, entraba buscando la Maciel, quedó ahí nomás. La va sacando y despejando Araujo. Araujo que va jugando para Juan Cruz de los Santos. Corre de los Santos, pone bien el cuerpo. Rodeo, allí ante la marca de Recalde. Se la va robando el hombre de Banfield que era Zoraire. Se cayó un hombre de Banfield que era Jiménez. Se levanta Jiménez, suelta esa pelota para Álvarez. La va pidiendo cortito Ignacio Rodríguez. Se viene peligrosamente Banfield, el remate al arco. La pelota rebotaba el hombre de Uruguay. Y ya la van a jugar por izquierda otra vez para Emanuel Insúa. Se frena Insúa, se apoya por el medio. Le queda muy largo el pase, anticipa bien Araujo. Falta del argentino. El árbitro retrocede, no, dijo la de ventaja. Le queda para Olivera, arranca Cristian Olivera. Le tira el número, era Diego Palacio. Entregó por derecha para Luciano Rodríguez. Toquecito mágico para Chagas. Le tira Chagas la primera pelota que toca el artiguense, después se equivoca. Le entregó muy mal, que una buena carga de Uruguay. Y ahora agarra 2 contra 2. Se viene. Se desata la tormenta porque Banfield ataca. Se frenó por aquel costado Bizanz. La pide Jiménez en el área. Se frenó. Tocó más atrás para Zoraire. Se frena Zoraire. Trepa Coronel por este lado. Sube por el carril derecho. Prepara el centro. ¡Oh, al córner! La va sacando Valentín Rodríguez. Tiro de esquina para el equipo de Falcioni. Para ganar se necesita identidad, trabajo en equipo, dedicación y mentalidad ganadora. Para crecer, Proquimur, desde 1981 protegiendo con pasión sus cultivos. Un concepto para Leo Escudero, seguro en Oriental. Seguro como Ayala, 80 años ofreciendo el repuesto seguro. Ya en los últimos minutos del primer tiempo, Banfield se había soltado y había incomodado a Uruguay al punto tal que consiguió el gol. En el segundo tiempo arranca igual, Banfield mucho más suelto, yendo arriba, incomodando a Uruguay, que hace una parte del libreto muy bien, manejar la pelota y llegar. Le falta el gol, poca cosa lo que le falta a Uruguay, mucha cosa le falta, el gol. El centro de Álvarez sobre el área, rechazó el fondo celeste, le quedó el rebote otra vez a Álvarez. Arriba las manos, se cuelga esa pelota Randall Rodríguez, después le comete la infracción. Habla mucho Randall, No sé si a Bielsa esto le gusta o no, porque le pide que juegue rápido.
que no converse tanto. La va jugando para Marichal. Sigue hablando el portero de Uruguay. Entregan para que avance por esa pelota Ponte. Ponte va dejando para Chagas. La tiene Rodrigo Chagas. Abierto por derecha, la pide otra vez Ponte. Siempre por el lado diestro. Juega otra vez más atrás para Marichal. Volver a empezar para el equipo de Uruguay que pierde 1-0. Marcelo Sansolo Cucho. Gracias, Gustavo. Ataca Unión otra vez, buscando la igualdad en el Francini. Balón que va del 1 Viale sobre el sector zurdo para Del Blanco. Se frena Del Blanco. Sale a buscarlo Prieto. El balón por el medio para el número 5, Mosqueira. Mosqueira otra vez para Del Blanco. Del Blanco y la pelota. Del Blanco va a cambiar el sentido del fútbol sobre la derecha. Ahí está buscando Unión de Santa Fe. Despeja con golpe de cabeza. Cabrera viene a buscarla. Kunch llega primero. Paz va conjuntamente con Ludueña. Manda fuera Ludueña. Lateral defensivo que va a tomar Defensor Sporting. Antes, para pagar facturas, hacer cobros y trámites, tenías que ir a muchos lugares diferentes. Por suerte, desde hace 30 años, Habitat solucionó la vida de todos los uruguayos. Giros, cobranzas, pagos, retiros y depósitos. Identidad digital, app y mucho más. Habitat. Hacemos la vida más fácil. Hoy salen pastas y empanadas, venite. Caete con un Rosés. 32 del segundo tiempo, este ataque de Defensor con el número 22 saliendo por el costado derecho, Lucas Inver tocando para el 24 en la salida del conjunto violeta, viene para Lima la pelota, Lima con Soria, ahí está atrapando el balón Couture va tocando otra vez para Lima, Lima por el medio para Pancho Barrios, va con el número 24, ahí está otra vez Couture va tirando a la derecha con el futbolista Kevin Prieto otra vez jugando atrás para Lima, sale a presionar Unión, de Lima atrás para Kevin Dawson que va a salir desde el fondo con un pelotazo. Por seguridad y confianza, lo mejor es jugar con Ayala, más de 80 años. Si usted busca repuesto para su Mercedes Sprinter, Ayala seguro tiene. Ayala.com.uy, pero qué jugada, se mandó créditos directos. Con tu tarjeta D, podés retirar el total de tu disponible en la tarjeta y lo pagás como quieras. Disfrutás de beneficio y mucho más. Sentite bien uruguayo, tené tarjeta D. Foliati, vamos al campo, dale Nelson. Bueno, que Defensor lo ha emparejado el trámite, tiene más experiencia el equipo argentino, pero toca menos, chiquilines, unos desfachatados bárbaros. Couture del 24, tiene condiciones también. Me acuerdo de Eduardo Rosca Couture, claro. Algo tiene que ser de la familia Couture, no es un apellido común, ¿no? Ahí está atacando Defensor Sporting, pelota que va para Gunch, para mandar el centro contra el área, deciden frenar, tocan atrás para Lima, Lima le busca la vuelta con paciencia, otra vez para Barrios, más atrás para Lima, esa pelota va a terminar en la izquierda con Gunch, y Gunch va a jugar más atrás para Couture que va a salir del fondo, dale Gustavo en el campo. Ataca Uruguay, casi 8 minutos y medio, pierde 1-0 el centro, y el cabezazo de Luciano Rodríguez, se va a perder lejos de Barovero, saque de meta para Banfield. ¿Quién presenta el placar, Nicolás? Presenta Simaco, uno más para atender. Que gana Banfield aquí en el domingo Burgueño Miguel por 1-0. Y él ya dice, hay que pensar, siempre hay que pensar. Pero claro, pensá en ahorrar, pensá en los supermercados de Tamisur. Saldrá jugando Barovero con un largo pelotazo, le dice a los zagueros que salgan del área. La noche que tiene unos 20 grados, la temperatura en Maldonado. Le pegará con pierna derecha el portero de Banfield. Arco, de espalda a la tribuna. Julio César Abadí se adelantará con pierna derecha. La echa a volar y la pelota se hace pájaro. Arriba para saltar Araujo. Gana de cabeza Zoraire. La pide cortito Jiménez. Domina Jiménez. Pone bien el cuerpo. Medias caídas para el 9. Sigue pisando la pelota el hombre de Banfield. Jiménez que se apoya más atrás con Callero. El uruguayo más atrás. Jugando para Alejandro Maciel. Y más atrás para Barovero. Termino cada día y empiezo cada día, dice Banfield, que está ganando en su pretemporada por 1-0. Vuelvo contigo, Marcelo. Muy bien, aquí las salidas de Barrios, ganando Defensor por 1-0, Barrios tocando para Prieto, Prieto gira, puede entregar para Kuzmani, siempre Prieto, la adelanta Prieto, traba con Mosqueira, le queda la pelota a Mosqueira, Mosqueira atrás para el número 2, está saliendo con la pelota Unión de Santa Fe, el útil por la mitad del terreno, otra vez para Roldán, Roldán con Ludueña, Ludueña tiene a la derecha al número 32 Paz, decide colocar para Mosqueira, Mosqueira se mete de 5 en el anillo principal de la cancha, abre sobre la banda izquierda para Del Blanco, saca con golpe de cabeza el futbolista Lucas Inver, después se durmió el propio Inver, parecía falta en el área del 24 Couture, yo no sé si no desplazó con el brazo al delantero santafesino Nelson. Yo no vi nada, el árbitro estaba al lado, no me pareció, pero bueno, el jugador argentino cayó planchado, ¿no? Estamos en 35, sigue Defensor 1-0 arriba, Gustavo. Acá hay tiro libre para Uruguay.
Le va a pegar Juan Cruz de los Santos, el zurdo con pierna izquierda, centro al área, la buscaba por arriba, intentaba el cabezazo Luciano Rodríguez, no pudo, la tiene Marichal, la saca más atrás, purifica, pelota para Valentín Rodríguez, esférico que va al área, en la chilena de Luciano Rodríguez, un buen recurso, le sale directo a las manos a Barovero, seguro en Oriental, Leonardo Escudero. Seguro como Ayala, 80 años ofreciendo el repuesto seguro. La intensidad del fútbol de Uruguay para el segundo tiempo ha decaído. ¿Por qué? Porque Banfield le ofrece resistencia tratando de ocupar todos los espacios. Ya Uruguay no juega con comodidad, la pelota le cuesta llegar, pero cuando ha llegado ha sido como estas últimas 2 veces, con un envío al área que termina ahora ensayando una especie de chilena que no tiene mayor éxito. Le falta un poco más de continuidad al fútbol de Uruguay en lo que va de este segundo tiempo. A la carga se viene el equipo de Bielsa. A la carga la lleva Turil Cargo, rápido, seguro y puntual. Lo envías hoy, lo reciben mañana. La pelota le pega en la cara a Thiago Palacio, se la llevó, encaró, lo espera Callero, jugó para Luciano Rodríguez y le deja en el espacio, remata, sin embargo, vuelve otra vez a apoyarse, se conecta con Palacio, amaga el remate, va Palacio, le pega muy mordido y mal y afuera. En casi 12 minutos habrá saque de meta para Barovero. Lo grita la hinchada de los parrilleros. El secreto está en la constancia. Chorizos extra, la constancia. En Minas Importaciones jugamos de primera y bajamos todos los precios. En 36 horas tu pedido en tu comercio. Son más de 6.000 productos. Minasimportaciones.com.uy. Comunicate con nosotros al 092-760-468. Compra bien para vender mejor. No tenemos tarjeta por ahora en el partido. Pero claro que tenemos. Tarjeta D, la tarjeta de los uruguayos. Se moverá el banco de Uruguay. Bielsa ya habló con los colaboradores. Ya vinieron 2 chicos del banco de suplentes. Llamaron a la caja de herramientas. El técnico de Uruguay tocándola para Mateo Ponte. Avanza lentamente el lateral derecho de Uruguay. Con el balón al ras del piso. Se muestra el agujo. Más atrás la pide Marichal. Se hace lenta y cansina la salida del equipo de Marcelo Bielsa. Da alguna indicación más. Se viene la primera de las 2 variantes, creo que son 2. Tocándola para que la tenga Palacio, dejó para que domine con ella Juan Cruz de los Santos. Lo tomaron del short. Escapó de Ivo Callero. Va de los Santos. Remató. La pelota le salió muy desviada, muy abierta. Sin embargo, corre Chagas. La pide Luciano Rodríguez. Si te gusta, prepárate. Va Rodríguez. Dejó para el agujo. Remató. Le salió abajo. Rasante. A los 13 minutos. Paró, pero se queda con el remate de Uruguay cuando Luciano Rodríguez no venía bien pisado y no podía sacar el disparo. Escudero seguro en Oriental. Seguro como Ayala, 80 años ofreciendo el repuesto seguro. Por lejos la mejor de Uruguay en el segundo tiempo, por no decir la única, ¿no? La incursión termina yendo por derecha, descargan hacia el medio, Luciano le va a pegar, no puede, y llega Araujo de frente con potente remate que conjura sin mayor problema el portero Barovero. Se anima Uruguay, le falta un poco más todavía de peso ofensivo al conjunto celeste que hoy viste de blanco. Sacando una pelota Chagas mal para Luciano Rodríguez, que estaba de espaldas casi. Cuando se dio cuenta, el balón se lo había llevado por delante el hombre de Banfield. Vuelvo con Marcelo Sansó, con Nelson Foliati, con Iván Buela. Acabamos de ver, Gustavo, queridos oyentes de Oriental, una jugada magnífica de Defensor Sporting que la culminó Juan Manuel Jorge por arriba del horizontal. Era un golazo. Era un golazo, realmente una muy buena jugada elaborada por izquierda, con precisión, con tranquilidad, dejando los espacios necesarios. 12, 15 toques. Sí, muy válidos toques. Hay chiquillos para seguir mirando, ojo, repito, no me voy a enloquecer ni voy a poner en la balanza cosas para que después uno tenga que, alguien tenga que reprochar cosas, pero acá hay chiquilines que ya se ven en condiciones, ¿no? Jugadores que uno ve por primera vez. Y bueno, habrá que seguir viéndolos. Es un equipo bien paradito, no se lo lleva por delante el equipo argentino. Hizo méritos, ahora el partido está parejo de vuelta y Defensor estuvo a punto de montar, 39, Gustavo, del segundo tiempo, placar de Simaco para todo el país. Defensor 1, Unión 0, vuelvo contigo. Ataca Banfield, va por la derecha, no puede Jiménez, se le va a perder afuera. Se vendrá la variante en Uruguay. Se va Valentín Rodríguez. Creo que se viene Martínez en Uruguay, ¿no? El número 22, Martínez en Uruguay. Se va el lateral zurdo, Valentín Rodríguez. En 15 minutos, saque del fondo, Randall Rodríguez. Y estamos con toda la pasión. Con la pasión de Proquimur, desde 1981. Le voy con el hombre que alimenta el aire de noticias, Matías Vallejo. ¿Alguna información que va surgiendo? Informa Supermatch, el lado fácil del deporte. Actualizamos la actividad en la Liga Uruguaya. Cordón le está ganando a Urupan. Se termina el primer tiempo, 39-24. Con la pelota va Luciano Rodríguez, dejó para Chagas, Chagas para Rodríguez.
Allí anda merodeando Uruguay. Acecha el equipo de Bielsa. Viene otra vez para Rodríguez. Va por la derecha. Tira un caño. No le sale. Le vuelve a rebotar otra vez para que se quede con ella. El campeón del mundo. Jugando más atrás para otro campeón del mundo que es Ponte. Y este con Marichal. Y este con Rodríguez. Pero la pierde. La va recuperando Banfield. Adelantado Randall Rodríguez. Estaba al borde del área. Le pega de lejos. Zoraire. Sale bien el portero uruguayo. Las mejores comparsas se dan cita en Durazno. Sábado 3 de febrero a la 20. 34ª edición de las primeras llamadas del interior del país en el tradicional recorrido por el barrio Bertonasco. Intendencia Departamental de Durazno. Por envío de carta, cargas, encomiendas, Turincargo. Rápido, seguro y puntual. Lo envías hoy, lo reciben mañana. Turincargo. Acá hay un remate, le quedaba el empate a Luciano Rodríguez cuando le pegó, la embolsó de abajo, se fue lejos, desviado, tenía la igualdad del equipo de Bielsa. Leonardo Escudero, seguro en Oriental. El seguro como Ayala, 80 años ofreciendo el repuesto seguro. Casi una constante del partido. Uruguay toma la pelota, la maneja bien, realiza una transición rápida, llega al borde del área, pisa la misma con posibilidad cierta de gol, pero la toma de decisión o el momento de definir o la manera de definir no es la mejor. Uruguay se vuelve a perder un gol que sigue siendo el punto negativo de este equipo celeste. Le falta gol. Y con respecto a otra cosa, la salida de Valentín Rodríguez obedece a algo que le ha pasado a Uruguay en este partido. Los laterales, Valentín Rodríguez y Ponte, prácticamente no han subido. Y cuando subieron, no lograron desbordar ni siquiera como para meter una pelota hacia el centro. Cositas para trabajar, para mejorar en este equipo de Bielsa. La tiene Luciano Rodríguez, que enganchó, que escapó, se mete sobre el vértice derecho del área. Buena marca esta vez de Insúa. Después cometía falta el uruguayo. Sin embargo, el árbitro da la ventaja. Vino para Jiménez. La pide Bizán. Se muestra Álvarez. Arranca Jiménez. Encara. Se anima. Va contra el área. Lo esperó Araujo. Le roba la pelota. Jugó para Randall Rodríguez. Sale Uruguay. Marcelo Sanzó, lo escucho. Ataca Defensor. Viene Cabrera con el centro. Balón pasado. Segundo palo. La toma Imer. Entregó para Guzmán. Y tiró. Rebotó. Iba sacando la pelota el conjunto de Unión de Santa Fe. Corre ahora para la contra el equipo santafesino. Pero aborta notablemente Lima. Lateral que va a tomar el conjunto de Unión de Santa Fe. Hoy vamos a Iván Vuela. Una cuestión de Martín Barini, muchas indicaciones en el segundo tiempo, muchas indicaciones sobre todo para Rodrigo Cabrera, que lo tiene al lado. Vuelvo contigo, Gustavo, al campus. Aquí quedan 2 minutos y medio para llegar a los 90. Se viene Freddy Martínez con la pelota, la va jugando cortito para Omenchenko. Omenchenko juega para Araujo, la pide por derecha y se muestra para jugar con el Chaga. Dejará primero para Thiago Palacio, la pide cortito, viene para que arranque Uruguay rumbo al área de Barovero. Sin embargo, la pelota la va dominando Olivera. Olivera que deja para Omenchenko, levantó para Martínez, la quiere dominar, no puede. El recién ingresado la va perdiendo, recupera y sale jugando. Finalmente Recalde, rebota en el hombre de Uruguay, el lateral que vuelve a jugar el taladro. Colegio Liceo Sagrada Familia. Educar a un niño es desarrollar y fortalecer su cuerpo, su espíritu y su corazón. Acércate a conocernos y sé parte de la familia Zafa. Francini. Avenida del Libertador y Lima. Para vos, albañil, constructor o arquitecto. La casa del constructor. Hormigonera, taladro, andamio, generador y mucho más. Alquilá fácil. Comunicate por WhatsApp al 097 66 22 22 o pasá por nuestro local. La casa del constructor en Avenida Millán 4590. Dele, Marcelo, dele. Hay penal para Unión de Santa Fe. Va a rematar Roldán. Llegará el número 8. Tiró. Gol, 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 gol. Gol de Unión. Roldán lo hizo. Firmó el contrato el número 8. Puso el empate. Está en 1-1 en el minuto 89 de partido, Nelson. Bueno, mereció más Defensor, porque comenzó mejor Unión los primeros 15-20 minutos. Después Defensor lo emparejó. Estuvo a punto de aumentar. Hace unos minutos hablábamos acá con Marcelo de Prieto, un chico que juega con la camisa 28. Realmente un desfachatado, un atorrante, un cachafaz. Y bueno, hay que verlo más, pero tiene condiciones. Estuvo a punto de aumentar Defensor. Pudo liquidar, ahora le empató Unión, para lo que hizo mucho esfuerzo. Y se encontró con un equipo joven que juega muy bien al fútbol, o por lo menos lo intenta. Entonces le complicó a Unión. Y seguramente nos iremos a los penales. Dawson debió salir a cortar y enganchó la pierna del jugador argentino. Para mí está bien cobrado el penal. Se juegan 3 minutos más a partir de este momento, Gustavo. Vamos camino a los penales ahora para definir la copa que está en juego. Acá hay tiro libre que va a jugar Banfield. Ignacio Rodríguez ubica la pelota. El número 20 toma corta carrera. Está muy cerca para jugar con él Juan Álvarez. Entramos en los 20 minutos del segundo tiempo. Se enojó Bielsa con Lazo, con el árbitro, que marcó una falta a favor de Banfield. Se volvió a sentar el técnico de Uruguay, que mira su reloj.
sabiendo que estamos ya en 20 minutos. Levanta la mano, jugada elaborada, le pegará Ignacio Rodríguez. Se vendrá con ese centro, el número 20, va de zurda, pelota al área, peligroso, cabezazo, le hizo vista a Rodríguez. Randall la miró, la pelota se fue cerca del caño horizontal. Hay saque de arco para Uruguay. Leo Escudero, seguro en Oriental. Seguro como Ayala, 80 años ofreciendo el repuesto seguro. Para nuestro gusto, el Uruguay del segundo tiempo no es el mismo del primero. Ha bajado en cuanto a la posesión de la pelota, ha bajado la intensidad de juego. Es justo decir que Banfield también juega otra cosa, se ha desprendido del fondo, ha salido, le ha ocupado los espacios, lo ha atacado. Se le complica mucho a Uruguay ahora que, insisto, cuando tiene la pelota la maneja bien, pero llega y no sabe definir. Y el gol sigue siendo lo medular en esto del fútbol. A Uruguay le falta gol. Tal vez alguno de los cambios podría ser ver a Fonseca en campo de juego. Me refiero al 9 de Wander. Se viene Araujo al borde del área, remató y el capitán de Uruguay envía el remate lejos. Por lo menos 1 metro, lejos del pórtico de Barovero. En 21 minutos se viene un cambio en Banfield. Se viene el número 5, Nicolás Linares. Vamos a ver el número 22, se retira Juan Álvarez. El equipo de Julio César Falcioni, no se va. Vino a conversar finalmente. Vamos a ver quién es el que se retira, el 20. Se va entonces finalmente Ignacio Rodríguez. Sigo contigo, Marcelo. Muy bien, 91,5 de 93. Roldán, que de penal convirtió ahora con un penal en movimiento, falló lo que era el 2-1. Sí, estamos esperando el cierre de partido. No merece derrota Defensor, repito, para todo lo que hizo, para la variante que hizo el técnico, con ausencias importantes en el equipo, de jugadores que están llegando como Octavio Rivero, los que están en la selección. Hizo un papel digno Defensor, interesante, con cosas salientes para seguir observando. Acá juega el viernes de vuelta y va a ser con Rosario Central. Va a haber un poquito más de rodaje para el equipo. La verdad, fue un atractivo partido, agradable. Los cambios lo van sacando a uno del partido. Pero bueno, es lo que está autorizado para hacer, ¿no? Aguardamos los penales, volvemos al campus con Gustavo. Se viene Banfield otra vez por izquierda, retrocede con esa pelota Jiménez. Está Linares, insisto, se fue del terreno de juego Rodríguez, el número 20 de Banfield. Va tocando Uruguay ahora en el fondo, Promechenko, la tiene el hombre de Peñarol. Reiteramos que ya confirmado, se va al fútbol de España, tocándola para que domine por este lado Juan Cruz de los Santos. Y otra vez con Novechenko, abre los brazos de los Santos diciendo dámela ya. Cruza la mitad del terreno, buscando sobre la zona izquierda, ahora se mete por el medio, invade Uruguay por el lado derecho con Ponte. La pelota vendrá de Araujo. Ponte estaba solo, lo aplaude Bielsa, le da aliento al hombre de Uruguay, va a salir Barovero, 23 minutos. ¿Quién presenta el placar, Nicolás? Presenta Simaco, uno más para atender. Que continúa ganando Banfield con gol de Bizanz, el número 17. Banfield 1, Uruguay 0. Pasate a la nueva Fiat Strada Volcano con caja automática CVT por solo $22.490. ¿Dónde? En Carrica Automóviles. Financiada en el momento con tasa cero y panorama usado. Carrica Automóviles, Boulevard Artigas y Espinillo. Dedicado presenta SD One. La tecnología que su empresa necesita. Optimice sus comunicaciones de su empresa reduciendo costos. SD One es dedicado. 2901-1010. Falta en ofensiva sobre Juan Cruz de los Santos, cometida por el lateral Coronel. Se enoja Coronel con el árbitro, o se sintió, no sé. La salida lo va allí a atender o Coronel está enojado. Se toma la cara, dijo el árbitro que finalmente la falta fue del hombre de Uruguay. El árbitro pita y marca. Pita y marca que todos los electrodomésticos se los compras en Electro 5 Esquinas de Pando. Pero qué calidad tiene el equipo de Banfield que gana por 1-0. La verdad que sí, pinta con mayor calidad, mayor pinturas en todo el país. Conversa Callero con Maciel. Entramos a jugar los primeros ya 25 minutos de este segundo tiempo. Debe decir, continuamos jugando el segundo tiempo en estos 25 minutos. Le va pegando Maciel, levanta con pierna derecha. Por allá corre a buscarla Linares. Arriba saltando y ganando de cabeza Bizanz. Sale bien Randall Rodríguez. Vuelvo con Marcelo Sansó. ¿Comienzan a tirar los penales o todavía no? Todavía no, Gustavo. Ha terminado el partido 1-1, Defensor y Unión en el Francini. Valiente para la Viola. Lo empató Roldán a los 44 minutos de la segunda parte para el equipo santafesino. Llegando muy cerca de las 10 de la noche. Estamos en el Domingo Burgueño, Miguel. Estamos con Marcelo Sansó, con Foliati y con Iván Buela para Defensor y Unión de Santa Fe. Uruguay que tiene el empate, le quedó para Thiago Palacio, remató y otra vez. La puntería de Uruguay no está fina para nada. Ha tenido 4 o 5 remates en este segundo tiempo. En el primero ni que hablar.
y todos se fueron desviados. 25 minutos. Opina, grafica su comentario seguro en Oriental, Leonardo Escudero. Seguro como Ayala, 80 años ofreciendo el repuesto seguro. Muy temprano les decíamos que Uruguay había mejorado en cuanto a la hora de pasar la pelota, se encontraba con un equipo mucho más fino, mucho más conectado unos con los otros, no se rifaba el balón, en eso se mejoró. Lo que no se pudo mejorar aparentemente es en la definición. El otro día se hicieron 4 goles, hoy no se lleva marcado ninguno. ¿Que Uruguay trabaja para el gol? Sí, trabaja para el gol. Genera, llega, pisa el área, se aproxima a la misma, genera un montón de jugadas de gol, pero el remate final le está faltando fortuna o está faltando de repente afinarlo un poquito. Lo cierto es que seguimos sin convertir goles cuando a esta hora está más que sobrado que Uruguay debería merecer algún gol. Se vendrá otra variante en Banfield. La pelota vino sobre el área de Randall Rodríguez. Omechenko dejará que la tome el portero de Uruguay. Ya reclama Ponte. La pelota vino para Ponte. Allí se conecta el portero y comunicándose para que vaya el 4, trepando por aquel costado. Sube la pelota, cruza la mitad del terreno. Ya la va pidiendo Luciano Rodríguez. Ponte que se mandó la individual, la perdió. Tenía para jugar con él, se equivocó. La va robando otra vez y sale Banfield. La tiene Bizán, se la arroja afuera finalmente Araujo. Hay saque de costado, se vienen 2 cambios en el equipo del Taladro. Neumáticos Cooper, te descuenta $10 en la compra de tu neumático. Sí, escuchaste bien. Así en la nueva promo de Neumáticos Cooper. $10 menos por neumático en toda la línea de Neumáticos Cooper para auto y camioneta. Esta promo en tu gomería de confianza. Largo y llegar hasta el sol. Escuchaste bien. Así en la nueva promo de Neumáticos Cooper. $10 menos por neumático en toda la línea de Neumáticos Cooper para auto y camioneta. Esta promo en tu gomería de confianza y locales adheridos en todo el país. Pintá. Así como Vallejo y pintá con la mayor calidad. Pintá con mayor pinturas en todo el país. Sí, te escucho, Matías. Mientras se aprontan para los penales, Defensor y Unión, los equipos uruguayos en la serie Río de la Plata jugaron 10. Ganó uno solo, Cerro a Vélez. 5 empates y 4 derrotas. Bien, se vinieron en Banfield Jerónimo Rivera con el número 7 y Bonifacio con el 19. Uno que se retiró es Coronel, el otro no pude observar quién fue el que se retiró. La domina Luciano Rodríguez, encaró, cayó al borde del área, era Olivera. Dijo el árbitro, no pasa nada, la pide Rodríguez otra vez. Se muestra para jugar con el Chagas, pierde la pelota Uruguay, recupera otra vez con Cruz de los Santos. ¡Qué pisada! Se mandó entre dos, se escapó. Notable jugada, vino tocándola para que vaya por ella Martínez. La pierde el chico de Nacional. Después se va a perder afuera cuando buscaba Chagas. Dijo el árbitro que es lateral por izquierda. Casi 28 minutos estamos con Oriental en la cabina número 9 del Domingo Burgueño Miguel. Estamos también con Marcelo Sansó. Definición por penales. ¡Vamos, Marcelo! Atajó el primero Kevin Dawson. Fuerte tiro de Torrenta al medio del arco, a media altura. Dawson y una tajada bárbara para el primer grito de los violetas en la tribuna. No fue mal ejecutado, violento disparo. Bien Dawson que se movió al palo izquierdo para sacar. Varela Inmobiliaria, en Colonia 1577 y anexo en Punta Gorda. Además, 9 sucursales en Ciudad de la Costa y Costa de Oro. Sígalo Varela, la mejor opción para su negocio inmobiliario. 2401-2126. Está por construir o remodelar tu hogar. En Barracas Cinco Esquinas podés transformar tus ideas en tu casa soñada. Además, podés pagar hasta 12 cuotas sin recargo en cualquiera de sus locales o por la web. barracascincoesquinas.com.uy. Envíos a Montevideo y a todo el país. Barracas Cinco Esquinas, Pando y San Carlos. Sí. Llega Barrios para Defensor. Tiró Cardoso. Tapó Cardoso abajo contra el palo izquierdo. Seguimos 0-0, Nelson. La noche del arquero en los penales. Todo Brasil. Acá se lo pierde Uruguay. 29 minutos se lo pierde Luciano Rodríguez. Tuvo el empate. Será otro saque de arco para Banfield. Sí, Marcelo. Vendrá Roldán, el hombre que empató el partido desde el punto del penal en el mismo arco, en el del Río de la Plata. Va de pierna derecha, se adelanta, llega, tira. Golazo, golazo, golazo. Arriba al ángulo. Empieza a ganar Unión. La definición por penales 1-0. 2 penales tirados para el conjunto santafesino. Bien ejecutado, se tiró igual bien Dawson, ¿eh? Llegó a tocar esa pelota. El Robert se volvió loco y bajó todos los precios. Todo Brasil. Platos, vasos, cubiertos, termos, tapones, bombillas y 2000 artículos más. Arena Grande, esquina Blandengues. Va a llegar Guzmanis. Sí, se viene Olivera. Peligro para Uruguay. Enganchó, se abre demasiado. Lo tiene Uruguay. Ya voy contigo con el penal. Bueno, la jugada parecía llevar peligro, no llevó nada. Te sigo escuchando, Marcelo. Ahí está Guzmán, llegó, tiró, gol, violento tiro del 25, 1-1 Nelson. Qué bien le pegó, golazo, bien tirado, como hay que tirar los penales, bien tirado. Voy contigo otra vez, Gustavo.
Luciano Rodríguez que juega para Palacio, la tiene el 10, enganchó. Allí había mucha gente delante, enganchó otra vez. Luciano Rodríguez jugó para Martínez. Le pegó el 22, el lateral zurdo. Se va a perder lejos, sigue escuchando. Luna Diale llegará de pierna derecha para Unión. Tercer penal para el conjunto santafesino. Llegó Mauro, la picó, golazo. Golazo, gol de Unión, Luna Diale. Bien ejecutado, no se tira mal de vuelta a Dawson, Llega a meter la mano ahí en el camino, no la toca. 2-1 está ganando Unión, 3 penales para los santafesinos. Tiene la chance Defensor de empatar las cosas. Gustavo. Se va Ponte del campo de juego. Viene Anderson Duarte con la número 7. Pasa a jugar como lateral derecho Chagas, si no veo mal desde acá. Sacará Barovero en 30 minutos. Sigo contigo. Juan Manuel Jorge, zurdo, el número 27, corta carrera, llega Juan Manuel, se adelanta Juan Manuel Jorge, golazo, abrió el pie izquierdo, cara interna, fue Cardoso al palo zurdo, la mandó a la derecha, Juan Manuel Jorge 2-2. Me hizo acordar cuando éramos pequeños, no se tomaba carrera en el penal, en el barrio, y Javier se ponía el otro pie al costado de la pelota. No tomó ni carrera, la metió adentro, golazo. Viene Mosqueira para Unión, tengo uno para vos, Nico. Droguería Paysandú está en Las Toscas. En la beca Mario Ferreira los espera con una gran variedad de productos para el hogar, la piscina, el jardín o el cuidado personal. Droguería Paysandú, más de 60 años a su disposición. 092-788-069, drogueriapaysandú.com.uy. Va Mosqueira, llega, tira, lo dejó parado Dawson, gol de Unión de Santa Fe, buen tiro de Mosqueira. Lindo gol. Vamos, Gustavo. 31 minutos y medio, estamos con Oriental, con la definición por penales, Defensor Unión, Uruguay Banfield, gana el argentino 1-0, se viene Uruguay preparándose ya para viajar rumbo a Venezuela, el preolímpico, Luciano Rodríguez se mandó, escapó, lo tocaron, falta de pelota quieta, Uruguay quiere empatar el partido, Leo Escudero seguro como Ayala, 80 años ofreciendo el repuesto seguro. Cuando sacaron a Valentín Rodríguez, lo mismo que decimos ahora cuando sacan a Mateo Ponte. Los laterales de Uruguay no han gravitado en el partido, no han subido. Cuando se proyectaron a la ofensiva, no llegaron ni siquiera a meter un centro. Es un tema a trabajar, un tema a mejorar indudablemente para este Uruguay, que el 18 viaja y después estará debutando en el preolímpico del 24 con Paraguay. Tiro libre que va a jugar Luciano Rodríguez. A ver si Uruguay puede llegar al empate con este. Ya estoy con Marcelo Sansó. Y otro de los penales en esta definición entre Defensor y Unión de Santa Fe. Le pegará Luciano Rodríguez esta vez. Corta carrera. También está detrás de la pelota Palacios. Pero sin embargo está perfilado para pegarle el hombre de Uruguay. Hay 4 en la barrera de Barovero. Es lejos, 30 y pico de metros por lo menos. 33 minutos ya del segundo tiempo. Gana Banfield 1-0. Gol de Bizanza en el primer tiempo a los 46. Cuando se agotaba el primer tiempo. Le va a pegar Luciano Rodríguez. Arrancó, remató. Barovero para Vito en la izquierda. Vamos, Marcelo. Se ha terminado esta historia aquí en el Francini. Gunch remató, tapó Thiago Cardoso. Paz llegó para tirar el quinto penal en el conjunto de Unión. La puso en el ángulo. Termina ganando Unión de Santa Fe por penales. 4-2 en la definición después del 1-1 en los 90 reglamentarios, Nelson. Habrá tiempo para hablar en otro momento, Gustavo. Está narrando la selección uruguaya en su despedida para ir al torneo en Venezuela. Acá Defensor hizo cosas interesantes para seguir observando, para seguir viviendo. Pudo ganar en los 90, cuando eso no se concretó en el cierre empató Unión y definió por penales. Seguimos escuchando a Gustavo Rodríguez junto a Leo Escudero, con Mati Vallejo, con Nico Goncalves, con Pepe Cabrera en la puesta al aire. Cerramos del Francini junto a Iván Buela, con Nelson Foliati, con Federico Sena en la asistencia técnica. Seguimos en la transmisión de Oriental, Gustavo. Acá se viene Uruguay, le pegó Palacio y el balón se va lejos. Otra pelota más que quedó al borde del área, 34 minutos. Se viene un cambio en Uruguay. Aparece el número 17 para ingresar a la selección uruguaya. El 15 y el 21 en Banfield. Se va a retirar Juan Cruz de los Santos. Tengo tiempo para Nicolás Goncalves. La correa alemana líder en el mundo está en la Rica Rulemanes y su red de distribuidores. Correa Continental. En la Rica Rulemanes al 2202 17.